¿Crees que el cuerpo es una máquina perfecta que estamos estropeando con los hábitos diarios, pero que tiene la capacidad de autosanarse? La energía es primero que el cuerpo. El cuerpo energético es un molde para el cuerpo físico. Esto se habla en sanación pránica, ¿no? El cuerpo energético moldea el cuerpo físico. Es increíble, es todo lo contrario, por lo menos de lo que yo creía cuando empecé también en este mundo. Julián Bonelli, con más de 15 años de experiencia en meditación, ha guiado a cientos de personas en su camino hacia el equilibrio y la transformación interior. Es instructor de meditación y especialista en sanación pránica, una disciplina ancestral que utiliza la energía vital, el prana, para sanar el cuerpo y calmar la mente. No solo enseña a meditar, enseña a sentir. No solo habla de energía, la canaliza y la transmite. Es un referente en el mundo de la salud energética y el bienestar consciente. Tenemos prácticamente dentro de nuestra cabeza el computador cuántico más potente que hay a día de hoy. Eso quiere decir de que detrás de cualquier expresión física o en la materia, hablando del cuerpo humano, hay un problema energético. Hoy ya se sabe, por ejemplo, con la biodecodificación y todo esto, que la emoción tiene una correspondencia emocional y las emociones vienen también de nuestro pensamiento. Para que haya una emoción, yo tengo que tener un pensamiento que avale esa emoción. ¿De dónde viene toda esa energía? Del alma. Por eso se llama alma. La palabra alma viene de ánima. Y ánima es el que anima. O sea, lo que anima el cuerpo es el alma. Esto siempre me ha sorprendido un poco, y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote, y es completamente gratis. Si lo haces, me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Julián, ¿crees que el cuerpo es una máquina perfecta que estamos estropeando con los hábitos diarios, pero que tiene la capacidad de autosanarse? Sí, claro. Pero si querés, te puedo dar como una vuelta a eso. Y desde el punto de vista energético, la energía es primero que el cuerpo. Una de las cosas que aprendí con la experiencia y con el trabajo energético es que el cuerpo energético es un molde para el cuerpo físico y no al revés. Una de las creencias comunes, hablando de temas energéticos, y perdón que entre así, es que mi aura o mi energía sale de mi cuerpo. Y en realidad es al revés. Es mi energía que manifiesta mi cuerpo físico. Lo podemos decir así. Va de lo más sutil a lo más denso. Lo más denso es el cuerpo físico. O sea, ¿crees que todo, me gustó esa forma de verlo, de que la energía es primero que el Sí, cuerpo? O sea, me estás queriendo decir, o sea, quiero intentar interpretarlo como que cualquier expresión física depende de la energía que hay detrás. tal cual. Es lo mismo que decir esto. Primero es el pensamiento y después es la manifestación. Bueno, a nivel físico también es lo mismo. Primero es la energía, lo sutil, y después es lo físico. Por eso esto se habla en sanación pránica, ¿no? El cuerpo energético moldea el cuerpo físico. Es increíble, es todo lo contrario, por lo menos de lo que yo creía cuando empecé también en este mundo. Yo pensé que era al revés, que el aura salía del cuerpo, tu energía, qué buena energía que tenés, la emana tu cuerpo. No, es al revés. Y ese es el principio de cualquier sanación energética, que yo modificando mi energía puedo modificar mi cuerpo físico. Bueno, y desde la física, o sea, me voy un poco hacia otro lado, pero desde la física cuántica, a día de hoy se ve que como o pareciera ser que la base de todo es simplemente energía y Sí, vibración. sí, sí, los espacios entre los átomos y demás, ¿no? Y que luego todo lo que percibimos es a través, bueno, de todo un sistema. Tenemos prácticamente dentro de nuestra cabeza el computador cuántico más potente que hay a día de hoy, y es una interpretación de toda esa energía, de toda Tal esa cual. vibración, que parece absurdo porque al final te parece que es Sí, algo, ¿sabes?, tal cual, sólido, sí, tal cual, y estamos hablando de energía. tal cual. Y eso quiere decir de que detrás de cualquier expresión física o en la materia, hablando del cuerpo humano, hay un problema energético. Sí, de hecho, esto también lo decía el maestro de sanación pránica, que es Master Choa Kotsui, perdón que traiga su nombre, pero me parece adecuado. Él decía que en realidad cualquier enfermedad cualquier enfermedad empieza, o sea, cualquier enfermedad a nivel mental, físico, emocional, con una desconexión de nosotros con nuestra esencia o con nuestra alma. Cuando nosotros empezamos a perder esa conexión es que empieza la enfermedad. Se empieza a manifestar a nivel emocional, mental, y por último el físico. Hoy ya se sabe, por ejemplo, con la biodecodificación y todo esto, que cada emoción tiene una correspondencia emocional, ¿no? Entonces,
Y las emociones vienen también de nuestro pensamiento. Para que haya una emoción, yo tengo que tener un pensamiento que avale esa emoción. Tiene que haber una estructura de pensamiento que avale mi emoción, ¿no? Yo tengo que creer algo para que cuando me lo choque con la realidad me sienta mal, pero primero lo tengo que creer. O sea que primero está el pensamiento, ¿no? Entonces, ni hablar que sí, que cada enfermedad tiene correspondencia en todos los niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Me gustó eso que has dicho que no había quedado en cuenta, ¿no? De que al final, para tú sentir una emoción frente a una acción, frente a algo, tiene que haber una creencia, un aprendizaje Claro, detrás, ¿no? Un pensamiento o una emoción ya asociada en el claro. pasado. Por algo la cabeza está arriba y el corazón está abajo, ¿no? Y esto habla de hecho mucho Joe Dispenza, de que en el mundo de la manifestación se habla mucho de esa coherencia, de que no Tal cual, únicamente tienes que manifestarlo aquí, sino que manifestarlo tal cual. desde la emoción. Tal cual. Y si uno va a la PNL, a la programación neurolingüística, es también está bueno anclarlo a nivel físico, hacer algo a nivel físico que ancle lo mental con lo emocional con lo físico. Se llama anclaje, ¿no? En PNL, ¿Cómo lo programación. anclas a algo Y, físico? por ejemplo, si yo estoy creando algo, ¿no? O una, no sé, algo que quiero que se manifieste en el futuro y le pongo pensamiento, después le pongo emoción, y después, por ejemplo, me aprieto un dedo o alguna parte del cuerpo para que se ancle las tres cosas, entonces va a trabajar como en los tres niveles, o sea, se va a estar anclando los tres niveles: mental, emocional y físico. Creo que de esto hablaba, si mal no recuerdo ahora mismo, y si no es, bueno, pues que me disculpen. Creo que era José Silva que hablaba de esa conexión, él lo hacía con los tres dedos. No sé si esto lo hacen también en el mundo yogi, de que tú lograses anclar, yo lo he logrado hacer ya, porque me entrené con Vishen Lakiani, no sé si lo No, ubicas, por el método de José Silva, y es entrar como en ese estado de presencia y de meditación conectando estos tres dedos, pero no sí, es una magia, al final es un anclaje físico. sí, Es aprender a entrar como en ese estado de coherencia y de meditación, de presencia más bien, y anclarlo a un gesto físico, que es la conexión de los tres dedos. sí, Y ya yo lo puedo hacer, yo puedo ir caminando por la calle y cuando estoy rumiando mucho un mira qué pensamiento, bueno. junto los tres dedos y Sí, entro como en ese estado de en el presencia. hinduismo se llaman mudras. Exacto. Ok. Sí, que de hecho hay uno, a Sí, Cristiano se le ve haciendo sí, mucho son gestos que se hacen, yo me acostumbro también a hacer muchos mudras, pero lo he ido conectando como con esa capacidad de estar como en ese estado de presencia. bien, De hecho, me vas a ver mucho, sobre todo cuando grabo episodios del podcast, que me pongo así, también en ese gesto, pero es por conectar, por estar en ese momento está bueno, presente y no estar intentando irme mucho al pasado o está al, bueno, o al, o al futuro, está bueno. de estar conectando todo. ¿Qué importancia tiene para ti ya me voy a meter un poco más en sanación pránica, desde el escepticismo y desde la ignorancia también, pero qué importancia para ti tiene ese estado de meditación y de presencia en esa capacidad de expresar esa energía? Bien. Em, es súper importante. Hay una cosa con respecto a esto y a la meditación que es algo que yo vengo pensando, y perdón si no está tan relacionado, pero está relacionado con respecto a que hay mucha gente que busca o que buscamos este estado de presencia o de estar centrados o de sentirnos bien con nosotros mismos y utiliza la meditación para eso. Pero en realidad la meditación, el fin de la meditación, por lo menos así lo definió Yogananda, que es uno de mis maestros, que es el proceso de usar el poder de la concentración para buscar a Dios. Esa es la meditación, o ese es el fin de la meditación, que como consecuencia de yo conectar con la divinidad o con mi aspecto divino, yo obtenga paz, calma, serenidad y todas otras cosas que vienen como consecuencia, son eso, consecuencias de mi conexión, pero no son el fin en sí, ¿no? Está bien, está buenísimo que pase, obviamente, que haya mucha gente meditando y buscándose, está súper, ¿no? Pero está bueno no olvidarse de esto, o sea, que la meditación es el proceso donde uno se busca a sí mismo y para eso apaga todo lo externo, digamos, ¿no? Yogananda le decía a los sentidos los 5 teléfonos. Entonces, la idea era apagar esos teléfonos para que nuestra atención no esté afuera y vaya para adentro. ¿Para qué? Y para que podamos sentir esa conexión y podamos poner nuestra atención en eso. Y ya sabes que donde nuestra atención va, eso crece. Entonces, poner nuestra atención en esa parte hace de que empecemos a tomar conciencia y a fortalecer esa conexión con lo divino y lo espiritual. Y como consecuencia trae todos estos beneficios que son súper importantes, necesarios. Mira, si yo le hago esta pregunta a un médico,
¿De dónde viene la energía? Me va a responder que de las mitocondrias. Desde tu perspectiva, ¿de dónde viene toda esa energía? Sí, claro, del alma, ¿no? Del alma. Por eso se llama alma. Alma, la palabra alma viene de ánima, y ánima es el que anima. O sea, lo que anima al cuerpo es el alma. Creo que el ejemplo más lindo es el chofer del auto, ¿no? Nosotros tenemos un auto, pero nosotros no somos el auto, nosotros somos el chofer del auto. Y el chofer del auto es nuestra esencia, digamos. Lo que pasa es que al estar tanto tiempo identificado con el auto, pensamos que somos el auto. Y a esto los hindúes lo llaman, le dicen maya o ilusión cósmica. No sé si lo escuchaste hablar. En yoga se habla mucho de esto, que es como el principio del sufrimiento. Creernos que somos un cuerpo físico. Creernos que somos una mente o emociones. Y en realidad no, somos otra cosa. La mente, las emociones, el cuerpo son instrumentos que tiene el alma para manifestarse en este plano. Porque necesitamos estar acá, estamos acá por algo y el vehículo que utilizamos es el cuerpo, la mente y las emociones. De hecho, entrevisté a Erika Diccione, que ella es profesora de yoga, y ella me decía, David, si tú no te puedes identificar con el pensamiento, o sea, el pensamiento lo percibes, pero no eres el pensamiento. Tal cual, El dolor lo percibes, pero tal no eres cual, el dolor. tal cual. Entonces, claro, aquí a mí me raya un poco la cabeza, te lo decía antes de empezar la entrevista, porque soy escéptico hasta la médula. Claro. He ido aflojando por ahí algunas cositas, pero ¿cómo es esto que no somos, nos identificamos con el físico? Lamentablemente incluso nos llegamos a identificar con el dolor, con el Sí, sufrimiento. sí, sí. Cuando a una persona tú le identificas una enfermedad, yo tuve en el pasado muchos problemas de salud, por eso estoy aquí y hago lo que hago. Y realmente la parte espiritual fue parte también de mi proceso de sanación, pero me costó entender el papel que jugaba todo ese, como la capacidad de identificarnos con un diagnóstico. Claro. Yo siempre digo de que a mí, yo nunca tuve un diagnóstico y me jugó a favor, porque al final nunca me identifiqué como una enfermedad. Qué bueno. Y además hay un efecto nocebo detrás. O Tal sea, a ti cual, te digo, tienes tal esto, cual, tal cual. y luego te vas a Google, Sí, identificas los síntomas, uy, sí, tienes razón. Entonces ya me voy a morir mañana. Entonces yo creo que me jugó a favor el nunca tener un tal cual. diagnóstico por escrito. Pero ¿por qué nos cuesta tanto el entender justamente eso, de que no somos nada más esa parte física y lo material y lo tangible? Y nos cuesta tanto entender de que hay una energía detrás y hay algo que no percibimos. Yo creo que la sociedad juega un papel importante, ¿no? El hecho de que todo sea estimulación sensorial, ¿no? Que no haya una costumbre de buscar hacia adentro. La religión ha hecho su cosa o ha intentado hacer y bueno, sabemos que la religión fue manipulada de muchas maneras, como todas las religiones, ¿no? No estoy hablando de solamente la religión católica, pero todas tienen, bueno, está manejada por hombres y los hombres somos limitados en un montón de cosas, entonces es natural que esto pase, ¿no? Pero si uno ve un poco el hinduismo o los hindúes, en realidad tienen esta práctica o ciertas creencias muy marcadas respecto de esto. Y saben, esto es así o esto no es así y no se discute y está bien. Y está bueno que así sea, ¿no? Eh, Me parece súper importante que haya eso. De a poco el estrés y todo este ritmo de vida que llevamos nos hace que empecemos a buscar para adentro porque nos estamos enfermando o no le encontramos sentido a la vida en las cosas que hacemos o nos sentimos vacíos y un médico te dice que es depresión, pero si uno va para adentro y empieza a encontrarse de nuevo, de repente se empieza a sentir bien sin haber hecho nada para el cuerpo físico, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que todas estas cosas que van pasando o estas enfermedades hacen de que empecemos a buscar otras cosas que antes no buscábamos. Así que nada, bienvenido a la enfermedad, ¿no? Bienvenido. Claro. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto? A mí me costó mucho hasta que te voy a hablar de la capacidad que tenemos como ser humano de percibir lo que nos rodea. A mí me costaba mucho entender de que en este momento, por ejemplo, hubiesen muchas cosas que estén sucediendo probablemente y no seamos capaces de percibir hasta que me di cuenta de que a través de los sentidos podemos percibir, creo que es, si me equivoco en el número, pues me perdonan, pero es 0.0035% o algo así. O sea, estamos hablando de que menos del 1% de todo ese espectro electromagnético es lo que estamos percibiendo y es lo que a nosotros, o lo que para nosotros es el mundo. Cuando de repente están ocurriendo un montón de cosas aquí que no somos capaces de percibir.
¿Por qué nos cuesta tanto eso? Bien, a mí es algo que me interesó mucho, la percepción, vamos a decirle, extrasensorial, o sea, más allá de los sentidos. Y siempre cuando veía a alguien que tenía estas habilidades, siempre me le he acercado y le he preguntado, y es algo que siempre me interesó, y de hecho, bueno, me sigue pasando. Em, y es muy loco porque generalmente lo que cierra esto, o sea, creo que todos en algún momento tenemos cierto desarrollo cuando nacemos, porque vemos cosas, escuchamos cosas. Si uno ve un bebé, se ríe de cosas que no existen, mira cosas que no hay, O tenemos amigos imaginarios, todo amigos esto. imaginarios, claro. Y después vienen los padres y decimos, no, eso no existe. Y bueno, ya está. Ahí es donde se cierra, ¿no? O el miedo, todos hemos tenido miedo a la oscuridad y evidentemente algo en la oscuridad había. Entonces, obviamente que todas estas cosas hacen que nos cerremos y la mente es muy poderosa y cuando yo digo, no quiero ver, yo no veo y listo. Entonces yo creo que el miedo es un indicador claro, claro. Lo otro es que hay que practicar. He encontrado un profesor, como te contaba algo al principio, un profesor que tiene cursos respecto de cómo hacer para desarrollar las habilidades, ¿no? Extrasensoriales. Hay formas, se practica. ¿Y crees que porque hay un dicho en Venezuela, no sé si lo tienen acá en Argentina, que dice el oro viejo no aprende a hablar? ¿Crees que eso se puede desarrollar independientemente de la etapa o la edad? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, hay mucho de, por ejemplo, de las plantas sagradas que ayudan un montón a esto. Que son como un golpe bueno, a las estructuras mentales que hablábamos hoy, ¿no? Las Bueno, plantas. cuando hablas de plantas sagradas, Sí, ¿a qué te refieres? Vale. ayahuasca, qué sé yo, hay varias, ¿no? Y lo que hacen es romper mucha estructura mental, más allá del trabajo energético y todo lo demás. Y eso hace de que uno, de repente, cosas que antes le era imposible creer, pensar o siquiera preguntarse, de repente abre otro panorama. Y eso hace de que la percepción vuelva. Porque en definitiva somos nosotros los que nos cerramos, no hay otra cosa, ¿no? ¿Cómo Julián se dio cuenta que tenía esta capacidad como de conectar más allá de lo físico? Yo creo que la pasé por ahí un poco mal en la infancia, en ciertos lugares, era muy sensible y me llevó tiempo darme cuenta que no era un problema mío, sino, bueno, sí, de hecho era un problema mío, pero era sensibilidad y que tenía que ver qué hacía con eso y no cerrarme. Pero me llevó tiempo porque es como no tengo con quién corroborar lo que estoy sintiendo. Estamos hablando, yo empecé a leer meditación cuando tenía 13 14 años, entonces era muy difícil en ese entonces, estamos hablando hace 30 años atrás, que alguien me guíe o no había las facilidades que hay ahora. Entonces fue frustrante al principio hasta que me empecé a encontrar diferentes cosas. Después cuando vine a vivir a Buenos Aires y me encontré con un grupo de personas, me pasó lo contrario, que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De gente que estaba como en el otro extremo, gente que meditaba y veía cosas y sentía cosas, y yo decía, esta persona no están bien. Yo no veo nada, yo no siento nada, realmente no sentía nada, no veía nada. Y dije, bueno, o están todos locos o soy yo el que no está bien, ¿no? Y después con el tiempo y la práctica empecé a ver que el tema de las percepciones es muy personal. Y es difícil a veces juzgar qué es lo que percibe uno y qué es lo que percibe el otro. Pero así fue como se fue desarrollando. Empecé a sentir, lo mío es más kinestésico, es más sensaciones. Conozco muchas personas que tienen la capacidad de ver y realmente es asombroso lo que se puede llegar a ver. Los planos espirituales, todos los planos energéticos están sobrepuestos sobre el físico. Todas las realidades están pasando ahora acá y eso es muy loco, digamos, es como bastante chocante, ¿no? Porque uno piensa que, en otro lugar, lo energético está pasando en otro lado. No, no, está todo acá ahora y solamente hay que abrirse para verlo. Mira, tú comentabas el tema de esa, como esa sensibilidad y a mí me pasó hace algunos años algo que obviamente en ese momento no lo entendía. A día de hoy, con todo lo que sé, ya entiendo un poco lo que sucedía en esa situación. Yo visitaba mucho, bueno, mucho, a una amiga y yo iba siempre con un amigo a esa casa. Y en una ocasión yo llego y le digo, a este amigo yo le digo, yo no te vuelvo a acompañar para esa casa. Yo sentía, Julián, una energía, pero como pesada. Yo, de hecho, Wow, el recuerdo que tengo de ese lugar era como muy oscuro, wow. una energía muy pesada. Y de hecho, yo recuerdo una vez que llegué a entrar a la casa, fui a visitar a esa chica, a esa amiga,
el perro era muy agresivo y en una ocasión también me intentó como atacar. Y vas a alucinar. Yo después de que le digo a esa persona, le digo, yo no te invito más, si tú quieres salimos, podemos ir a otro lado, donde tú quieras. Al tiempo, este amigo me llama y me dice, a qué no sabes qué pasa con esa persona? No quiero decir los nombres para no comprometerlos. Y yo le digo, ¿qué le pasó? Me contó que el hermano y el papá la maltrataban. O sea, yo ahí fue que entendí, yo dije, por esto es que yo sentía esa energía como la sentía. O sea, entrabas a un lugar realmente oscuro, pero no oscuro a nivel de ambiente, oscuro a nivel de energía. ¿Crees que esa capacidad de percibir esa energía la tenemos todos? Sí, claro, no hay duda. Bueno, ¿no? Creo que eres un buen ejemplo. Y Sí. más viniendo de una persona escéptica, entre comillas, me parece que es súper buen ejemplo, ¿no? Todos lo tenemos. Hay que ver cuánto caso le hacemos. A veces entra la mente racional generalmente tiende a bloquear esto, porque uno dice, no hay ningún motivo para sentir lo que yo estoy sintiendo. No hay ningún motivo físico que a mí me diga lo que yo estoy percibiendo. Y ahí empieza la lucha interna, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿A mi mente racional o a lo que estoy sintiendo? Y ahí este es otro de los bloqueos que hacemos, ¿no? Cuando sentimos algo, percibimos algo o hasta vemos algo que es como rápido, una imagen o algo que pasó rápido, o por este lado, por el parte del costado del ojo, o cuando giramos así vimos algo y después no lo vimos más. Todo eso es percepción. Lo que pasa es que nuestra mente entra para decirnos después, no, eso no, era la sombra de un rayo de luz nada más. Lo que vos estás sintiendo es, por ahí comiste algo y te sintió mal y no, no tiene nada que ver con eso. No, sí, el cuerpo está todo el tiempo percibiendo. De hecho, es como que la percepción, la capacidad de percibir está innata. Es como que no abrimos solamente, ¿no? Pero estamos percibiendo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Crees que todo este mundo material en el que vivimos, porque entiendo de que lo hablaba el otro día de hecho con Erika, ¿no? Al final la forma en la que vemos nosotros en Occidente el mundo es muy distinta a como se ve en Oriente o en otras culturas. Y eso ya cambia un poco la forma de percibir las cosas. ¿Crees que este mundo material, sobre todo influenciado mucho por el capitalismo, el imperio norteamericano, etcétera, ha cambiado justamente la forma en la que vemos el mundo? Sí, O no hay sea, que lo duda. vemos mucho más desde un Sí, punto de vista físico y material. sí, no hay duda. No hay duda que sí, no hay duda. Y cada vez menos, ¿no? Cada vez creo que se está abriendo cada vez más y cada vez la gente está más, como hay ideas que se están instalando. Por ejemplo, esto antes, hace mucho tiempo atrás, no se podía decir, che, qué mala energía hay en este lugar y ahora es algo normal y no ha pasado tanto tiempo. Entonces, hay cosas que se van instalando y que se van haciendo de que sean. Sí, obvio que el materialismo y el hecho de decir lo único que existe la materia es una de las trabas más grandes, ¿no? Pero creo que de a poco se va, por lo menos uno que está en este ambiente empieza a ver de que gente que antes no hablaba, de repente habla. Y bueno, como siempre, el sufrimiento es uno de los motores de búsqueda del ser humano a que busque otra cosa, ¿no? O algo que no estaba antes. ¿Y crees que toda esa búsqueda que está ocurriendo ahora hacia lo más espiritual tiene que ver o es consecuencia de que estamos descubriendo que en lo material no estaba la respuesta? O sea, porque me pasa mucho que veo, hay muchas publicaciones que se han viralizado últimamente en Instagram o en redes sociales que hablan justamente del nuevo concepto de riqueza. De repente para una generación mayor a la mía, el concepto de riqueza era lo material, ¿no? El tener casas, autos, lujo, joyas, etcétera. Ya para mi generación o generaciones incluso menores, ese concepto de riqueza ha cambiado. El concepto de riqueza para mí a día de hoy es tener la libertad, tener la conexión con la naturaleza, poder desconectar, irme a las afueras de Buenos Aires si quisiera, el tener la libertad del horario que tengo, del- de la libertad de poder decidir qué hago con mi tiempo. ¿Crees que justamente el haber descubierto de que en lo material no estaba la respuesta nos está llevando hacia ese Sí, volviendo? Porque al final estamos volviendo a lo que ya sí, conocíamos. sí, yo creo que hay un cambio y está haciendo que, creo que va a cambiar, de a poco va cambiando todos los conceptos que teníamos, ¿no? No solo el material, también el tema de las relaciones ha cambiado un montón y sigue cambiando, el tema de las relaciones personales, el hecho de ver que las personas empiezan a ver en los problemas en las relaciones, empiezan a hacerse cargo de cuál es mi parte en el problema de una relación, y antes eso ni siquiera se preguntaba. Entonces, creo que hay un cambio muy importante a nivel generacional que se está dando. Para los hindúes, por ejemplo, estamos en una era, no sé si escuchaste hablar alguna vez de los yugas, esos dividen un calendario de 25.000 años en diferentes yugas, le llaman, o edades, y cada edad está marcado por algo, y ahora entramos a partir
700 y pico, entramos en el Dapara Yuga, que es la era de la energía, le llaman ellos, y es donde todo este manejo de la energía se empieza a descubrir. Bien, entonces me parece que es natural y normal que esto vaya a pasar y esté pasando y está muy bueno. Y de nuevo me parece que el dolor y todas estas cosas hacen que los seres humanos busquemos, que terminemos buscando donde antes no, donde no había respuesta, ¿no? ¿Crees que todo, mira, esto es un concepto que a mí me costó muchísimo entender y me gustaría saber tu punto de vista porque de hecho resonaba, o sea, no resonaba, más bien al contrario, chocaba mucho conmigo la idea de que si yo percibía algo en ti que me molestaba, era más bien un reflejo de algo que yo tenía que solucionar dentro de mí. Y te cuento algo que me pasó hace un par de años, yo terminé una relación después de 5 años con mi ex. Y claro, la psicóloga con que yo, bueno, aparte es muy buena amiga mía, se llama Teresa Terol, y ella me decía, David, es curioso porque todo lo que ella quería que tú hicieras, ahora tú lo estás haciendo y lo empecé a hacer de forma inconsciente, incluso no fue, bueno, voy a solucionar esto porque me causó problemas con mi relación. Y todo lo que tú querías que ella hiciera, ella lo empezó también a hacer. Entonces, claro, ahí me empecé a dar cuenta de que muchas veces lo que a mí me molesta a otra persona, realmente es algo que tengo que solucionar yo de forma Sí. interna. ¿Qué explicación tiene esto o qué sentido tiene? Porque para mí a día de hoy todavía me causa un poco de ruido, ¿no? Yo creo que es una de las leyes universales desde el punto de vista energético es similares se atraen. Entonces, sobre todo en pareja, me parece que en pareja uno atrae personas que son como uno. Pero después de tener un tiempo se polariza mucho. Entonces, en el sentido de que hay una persona que hace de el bueno y hay otra persona que es la que pone más límites. Otra persona que, no sé, es la más que le gusta más divertirse y el otro es el que va más por lo serio. Y se van polarizando las cosas, ¿no? Pero en realidad las dos cosas son de los dos. Bien, entonces esto pasa, se ve mucho en pareja. Pero el espejo, que esto es lo que vos decís, es algo que se llama espejo, que es ver lo que yo tengo, verlo o plasmarlo en otra persona, es algo que se está viendo cada vez más y es una de las maneras más rápidas de crecimiento eh, a nivel mental y emocional. Cuando uno quiere crecer, tiene que ver las personas que los rodean y cuáles son las cosas que no me gustan y saber que eso lo tengo yo. No hay duda que lo tengo yo, porque si no lo tuviera, no lo podría ver. Es así. Entonces, pero también el otro aspecto, porque si no nos quedamos con lo negativo. De las personas que me rodean, los aspectos positivos que yo veo de ellos, también lo tengo yo. Que está bueno, ¿no? Porque si no, pareciera que siempre nos estamos fijando en lo que Claro. falta y no en, che, también tengo esto, también está bueno esto. Y tú hablas de que iguales se atraen. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de atraer a las personas realmente que nos rodean? Yo me di cuenta de un tiempo para acá que yo siempre he escrito como lo que quiero, lo que me propongo, lo que algunos llaman manifestación, etcétera. Y me he dado cuenta que yo siempre escribí un entorno que yo quería, al cual yo quería pertenecer, de gente que me potenciara, de gente que te elevara más que pisotearte. Y me daba cuenta que no era el entorno que yo tenía. Pero claro, cuando empecé a entender de que primero hay ciertas cosas que tienen que cambiar dentro para que cambie fuera, de hecho esta misma amiga Teresa Terol dice, si no cambias tú, no cambia nada. Y me empecé a dar cuenta de que habían ciertas cosas que tenía que cambiar yo primero para luego atraer ese entorno que yo quería. ¿Qué capacidad tenemos realmente de eso? De atraer no únicamente personas, sino también de energía, porque al final lo que estamos atrayendo es energía. Y allí podríamos hablar, bueno, de dinero, cosas materiales, etcétera. Toda la capacidad, de hecho, cuanto uno más foco tiene en esto, más cuenta se da, mayor es el poder, ¿no? De hecho, cuando uno, y vuelvo a esto que hablábamos al principio, cuando uno más conectado está con su esencia, con su alma, con su divinidad, ese poder de manifestación cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque si somos divinidad, entre comillas, somos, nuestra alma es parte de divinidad, ¿no? O sea, un fragmento de Dios. No sé si las personas creen en esto, pero yo lo creo así. Una de las cualidades de Dios es crear. Y nosotros estamos creando todo el tiempo con nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestras palabras. Importantísimo las palabras. Lo que pasa es que en esta realidad física lo que nosotros creamos demora un tiempo en manifestarse a nivel físico. Y es por eso que cuesta tanto, todavía hay gente que le cuesta tanto creer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está muy de moda esto de la abundancia, pensamiento de abundancia, tener pensamiento de abundancia, pero cuando pierdo algo de dinero, los pensamientos de abundancia desaparecen. Entonces, lo difícil o es mantener eso
por más de que la realidad que me está tocando hoy no se esté manifestando. Porque de ahí hay un delay, hay un retraso entre lo que yo manifiesto hoy y cuánto sucede. ¿Bien? Pero cuanto más alineado estoy a mi centro, a mi eje, a mi esencia, más fuerte es. Por eso cuando uno empieza a crecer espiritualmente, uno empieza a mirar las líneas espirituales de crecimiento espiritual. Y una de las cosas que advierten es que cada vez uno tiene que ser más cuidadoso con lo que dice, con lo que piensa, porque está manifestando. Y no es, o está como cliché eso, no digas esto, porque no, es que realmente cuando uno está cada vez más conectado, dice algo y se tiende a manifestar, o piensa algo y es muy fuerte. Entonces, cada vez hay que estar más afinado, ¿no? Y eso hace de que uno se cuide en sus emociones, eso hace que uno se cuide. Y si yo me cuido y estoy manifestando enojo y la vida me va a devolver enojo desde afuera hacia adentro, desde una persona o demás, es el aprendizaje hasta que entienda, ¿no? Esta es una de las formas que tiene la vida de enseñarnos. Se le llama ley del karma. Todo lo que yo hago hacia afuera tiende a volver hacia mí, a través de un actor, otro actor, quién sabe, quién, no importa. En realidad no importa quién. Cuando uno aprende a ver eso, ve que la persona que trae un problema, una situación o lo que sea, es un mensajero de la energía, no es la persona. Y eso ayuda a no tomárselo personalmente, como los 4 acuerdos, ¿no? No tomárselo personalmente, pero sabiendo de que yo lo manifesté. El karma dice que cualquier cosa que yo estoy recibiendo, que está llegando a mí, yo en algún momento hice lo mismo. Es muy duro, ¿no? Es duro, es duro. Es duro porque, bueno, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas. Pero también le podemos dar vuelta y decir, che, o sea que si yo quiero recibir esto, yo tengo que hacer esto. Entonces también es una herramienta poderosa. Depende cómo lo veas. Puede ser un castigo o puede ser una herramienta muy poderosa para, bueno, generar tu destino, ¿no? Esto es algo, perdón, lo último, esto es algo que el creador de Sanación Pránica, Master Choa Kotsui, lo dio vuelta, ¿no? Y para mí también fue como un golpe en la cabeza. El hecho de decir, el hecho de que yo lastime a alguien físicamente, mentalmente o emocionalmente, está habilitando a que alguien me lastime. Está habilitando. Porque yo lo hice. Entonces, de alguna manera, una puerta se abre para que eso entre en mi vida. Capaz que no mañana, tal vez no pasado, tal vez en otro momento, pero en algún momento va a volver. Yo me di cuenta de algo, de hecho lo tengo escrito al final de mi primer libro, y era que la vida, ese aprendizaje te lo va a repetir las veces que sea necesario hasta que tú aprendas. Es brutal. Muy O fuerte. sea, por eso muchas veces uno repite como patrones de comportamiento o recibe gente y tú dices, pero ¿por qué sigo atrayendo esto? Sí. Y ahí te das cuenta que no has aprendido la lección. Sí, y a veces la lección no es una sola cosa. Yo lo veo como que tiene varios niveles, ¿no? Por ejemplo, esto, ya que estamos hablando de la agresión o la violencia, tal vez al principio era físico, después ya es emocional y después ya es mental. La crítica es una manera de violencia mental y es algo que está muy, nada, algo común, algo que ni siquiera uno se cuestiona de que está mal. Y Muchas después veces lo justificamos, y incluso, no, claro, pero no es por sí, hacerte sí, daño. No te lo sí, vayas a tomar a mal, sí. pero... Bueno, eso de lo que decimos y lo que no decimos, lo que queda encerrado acá adentro, y eso también, después nos preguntamos por qué la gente habla mal de mí, por qué tengo haters colgados en todos lados, por qué pasa esto. Y uno lo manifiesta de alguna manera, uno lo abre, ¿no? Para que esto suceda. ¿Sabes qué me he dado cuenta, Julián? Que en el mundo es muy paradójico todo. Es como que mientras más yo me suelto en esa relación, que yo tenía una mala relación con el dinero, bueno, por traumas de pequeño, ansiedad, tema de divorcio en mis padres, etcétera. Pero me he dado cuenta que mientras más me desapego, es como que más fácil llega. Mientras más te desapegas al amor, Sí, más fácil llega también de sí, vuelta. sí. Porque es tan paradójico todo. Sí, yo siempre digo que es una de las condiciones que tiene la vida para que las cosas se manifiesten. Yo no sé por qué es así, la verdad no lo sé, pero suelo pensar de que en realidad de lo único que no, esto lo dice Yogananda, de lo único que nos podemos apegar en definitiva es de nuestra esencia. Es lo único que nos vamos a llevar más allá de la vida. Entonces, cada vez que vos te quieras agarrar de algo, que no sea eso, la vida te lo va a sacar.
Entonces, para manifestar, ¿cómo se hace? O sea, yo tengo pensamientos, todo manifiesto en mis pensamientos, mis emociones, perfecto, lo tengo que soltar. Si quiero que se dé, lo tengo que soltar, me tengo que olvidar. El ejemplo está bueno este de cuando estás haciendo una torta, no puedes cada 5 minutos abrir el horno a ver si se hizo porque se estropea, ¿no? Bueno, esto es algo parecido. Lo tengo que crear y lo tengo que olvidar, soltarlo. Que mi vida no, esto es re loco, creo que tiene que ver con esto, que mi felicidad no dependa de eso. Si mi felicidad está dependiendo de algo o de alguien, ya estoy al horno, estoy mal. O sea, algo no va a funcionar, porque la búsqueda de la felicidad tiene que ver con eso, con el conectar con la esencia. Hoy hablábamos de eso y de que una de las manifestaciones que tiene nuestra alma, nuestra esencia, es la dicha, es la alegría. Es parte de nuestra esencia. Entonces, cuando yo busco esto afuera, que en realidad lo tendría que buscar adentro, la vida lo que hace es sacármelo. Y es curioso porque incluso en muchas ocasiones te lo da, pero luego te das cuenta de que no era lo que tú pensabas. O Sí. sea, me pasó, a mí me gustan mucho los autos, los superdeportivos, y empecé a cambiar como la mirada que tenía con respecto a ese, por lo menos ese tipo de bien material, porque tengo un amigo que no tiene uno, no tiene dos, no tiene tres, creo que ya a día de hoy tendrá como seis Wow. superdeportivos, y te das cuenta que sigue teniendo los mismos problemas, o sea, no cambia nada. De hecho, no hace mucho montaba unas historias de una depresión profunda que estaba viviendo. Y ahí fue que me di cuenta de que muchas veces buscamos en lo material carencias internas. Sí, no hay duda, no hay duda. Bueno, pero esa es la historia de los seres humanos. Buscar afuera lo que Bueno, pero deberíamos buscar adentro. la del ser humano como más moderna, ¿no? Creo Sí, yo. sí. Lo que pasa es que antes me parece que había cosas que no se preguntaba. Uno, no sé, yo voy 2 generaciones para atrás de mi familia y yo digo, no eran felices, pero no se lo preguntaban. O sea, no estaban contentos. Creo que había un nivel de ignorancia más grande, es cierto, pero en el fondo uno sabe que no había esa conexión, no había felicidad, digamos, no había, no, el sentido de la vida estaba limitado por familia, casa, trabajo y se terminó. No hay más que eso, digamos. Y es muy triste, pero era eso. Y gracias a todo esto que se está moviendo últimamente es que las personas empiezan a buscar. En realidad, en nuestra sociedad, en la India y en otros lugares, la búsqueda espiritual ya existía hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, yo no creo que haya que como separar, hablando esto de material y espiritual, no haya que separar una cosa de la otra. De hecho, mi maestro de sanación pránica era una persona que era multimillonaria. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra o no son contradictorias. Todo lo contrario. Quiere decir de que mi poder de manifestación está funcionando. Ahora, sí, seguro que si me apego a eso, y sí, seguramente lo perderé, ¿no? Y que además yo he entendido también recientemente de que estamos aquí, o sea, independientemente de lo que crea la persona que nos esté viendo, estamos en un plano material y estamos también para disfrutar las cosas materiales, ¿sabes? Total, O sea, sí, de que seamos energía y todo sea energía, muy bonito, pero al final vivimos en un mundo físico. sí, Y no quita el hecho de que yo pueda experimentar el placer sí, y desde lo físico, desde lo sí, material. sí. Al final, por eso te decía, no importa en lo que uno crea, si estamos aquí en este plano material es para disfrutar esta experiencia con todos sus colores y sabores. Sí, sí, a mí me parece que esto ahora es como que está más permitido, entre comillas, antes no, por la ignorancia de nuestra sociedad. De la misma manera que había muchas cosas que no se conocían y no se podían dar a conocer porque había tanto ocultismo antes, porque todavía éramos peligrosos en cierta manera, ¿no? No sé, si teníamos cierto conocimiento, posiblemente, no sé, haríamos cualquier cosa. Entonces, ni bien la persona empiezan a tener más capacidad de hacer las cosas mejores, que se empieza a abrir el conocimiento. Entonces, ahora sí se puede decir, pero antes la materia era tan tentadora que no toques eso. De hecho, los hindúes tienen una frase que es neti, 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 esto no, esto no, esto no, esto no. La forma de buscar a Dios, una de las líneas hindúes es rechazar todo. Rechaza todo, todo, Ah, se todo, hacían todo. hasta votos de pobreza, ¿no? Sí, En el claro, pasado. de pobreza, de castidad y a mí me encanta esto, de los hindúes que realmente, los sadhus que hacían estos votos, cada 15 días cambiaban de lugar para no pegarse al lugar. O sea, a ese nivel. Pero ahora me parece que hay otra conciencia en donde uno puede decir, sí, ya sé esto qué es, sí, ya sé para qué sirve y está perfecto, pero quiero buscar otra cosa. Mira, yo aprendí a despegarme de lo. Yo viajo mucho
y aprendí a despegarme de lo material haciendo una práctica muy simple cada vez que estaba en un aeropuerto. Yo decía, ¿qué pasa si la maleta no llega? ¿Sabes? O sea, yo vivo literalmente, hay gente que no me cree. Yo me fui hace 10 años de Venezuela y yo ya no tengo pertenencias en ningún lugar. O sea, en Venezuela no tengo nada, yo he vivido en Italia, o sea, en ningún lugar de los que he estado, yo todo lo que tengo lo tengo en un equipaje de 18 kilos y lo tengo ahí en el Airbnb. Y una vez me lo pregunté y me lo volví a preguntar recientemente, llegando ahora a Buenos Aires, y dije, ¿qué pasa si pierdo la Claro. maleta? O sea, y a veces me pasa porque al estar tan influenciado de la cultura de los americanos, uno tiende a ser muy material. Entonces, justamente ayer estando en el parque estaba meditando y me había sacado el teléfono y lo tenía en el césped. Y mientras meditaba con los ojos cerrados, en un parque en una ciudad que no conozco. Y yo decía, ¿qué pasa si en este momento pasa alguien y me quita el teléfono? Y no me doy cuenta. Y yo, no pasa nada, perdí un teléfono. Entonces, creo que estamos demasiado apegados como sociedad y como cultura Ujú. de algo físico, de algo que si bien es tangible, es transitorio. Sí. Sí, el miedo es una de las, yo creo que es una de las cosas que más, eh, en realidad el miedo y el orgullo dicen que son las dos cosas que al crecimiento espiritual las cosas que más traban, ¿no? Y por ende la búsqueda de la felicidad, ¿no? Son las cosas que más frenan, que los obstáculos más fuertes, ¿no? Pero ¿Por qué el sí, orgullo? porque siempre y cuando uno diga yo sé, se está No, limitando, se está perdiendo un montón de cosas. Entonces, em, creo que el orgullo es una de las cosas. Fíjate que cuando uno empieza a profundizar espiritualmente, empieza a darse cuenta cada vez más de la unidad entre todos los seres humanos. Que en definitiva, si somos todos hijos de un creador, somos uno y somos iguales. No hay diferencia. En un aspecto, somos todos iguales. ¿Cómo yo a mi orgullo le voy a decir que somos iguales al otro? Entonces, mientras haya ese pensamiento de que yo soy diferente a ti, ya hay separación. Y la meditación es unidad, no es separación. Entonces es fuerte. Cuando uno empieza a... Hay tres, perdón si me voy un poquito, pero está bueno. Hay tres manifestaciones de Dios, esto está en todas las religiones, ¿no? Como tres grandes manifestaciones de Dios. Una es Dios, por ahí en algún lugar del universo, como su personalidad. Está Dios en la naturaleza. Dicen los católicos, levanta una piedra y me encontrarás, parte un pedazo de madera y ahí estaré. Y Dios acá adentro. Todos son manifestaciones de Dios. Decía mi maestro, quien la logra ver acá adentro, quien logra conocerse o conocer ese aspecto, lo puede ver en todo lo demás. Pero no al revés. Nunca vas a ver afuera algo que no puedas ver adentro primero. Pero si hay ego, el ego es esto, es decir, esto soy yo, eso sos vos, estamos separados, no va a haber unidad. Y la unidad es el camino. O sea, en el crecimiento espiritual, la unidad es el camino. En realidad, Master Choa Kotsui dice unicidad. ¿Por qué? Porque en realidad es algo que ya existe, que ya está, solamente tengo que tomar conciencia, ¿no? Esa unicidad ya existe, no es algo que se tenga que realizar. Bueno, de hecho se habla mucho de esta conciencia colectiva, ¿no? Sí, De por qué, cuando te das cuenta históricamente, por qué los mayas hicieron pirámides, tal los cual, egipcios también, y en todas las culturas en una época muy cercana, todos estaban haciendo construcciones tal cual, piramidales. tal cual. Dice, si no había supuesta comunicación, ¿no? En los monos se ha estudiado también, en otras especies también se ha Sí, estudiado esta especie de, bueno, especie no, de esa unicidad, ¿no? Esa sí, sí. conciencia que tenemos. Como que crecemos juntos, ¿no? Vamos todos juntos. Por eso, ¿quién puede decir esto es mío? O esta idea es mía. Esta idea es nueva. Yo la descubrí. ¿Cómo? Bueno, además yo viví en 2015, si mal no recuerdo, en Berlín, estaba en una cuestión de estas de emprendimiento, y allá decían, una idea no vale nada. Claro. O sea, al final una idea te puede surgir a ti en este momento, pero ya le habrá surgido a A otro. miles, millones de personas antes. Claro, Lo que vale es la ejecución. claro. Y allí te das cuenta a mí cuando alguien me dice, no, mira lo que hizo este, me robó la idea. Y yo, joder, o sea, si la idea, una idea la puedes tener una mañana, pero si no la ejecutas no vale absolutamente nada. Tal cual, tal cual. Yo he leído recientemente a David Hawkins, me he leído un par de libros de él,
Y me ha llamado la atención de cómo él pone un poco más tangible, ¿no? Esto de las emociones y de la energía de cada una de las emociones. Y me llamó la atención de que una de las que más quita energía es la culpa, el sentimiento de culpa. ¿Por qué todas estas emociones negativas nos están drenando? ¿Qué es lo que realmente nos está drenando de esa energía o incapacitando de proyectar esa energía? Bueno, la emoción negativa a nivel físico genera un montón de cosas, ¿no? El enojo, bueno, hay estudios de esto, yo no lo sé muy bien, pero sé que el enojo genera no sé qué cantidad de cansancio y gasto de energía y demás, y lo que sea, ¿no? Pero aparte de eso, lo que está haciendo es que esto, lo que hablamos recién, el ego, ¿no? Cuando yo me enojo es porque yo quiero que las cosas sean de esta manera y no están siendo tan sencillo como eso, ¿no? Yo quiero que esta mesa sea negra, ¿cómo puede ser que no sea negra? Yo quiero que sea negra. Y no tener esa flexibilidad mental para decir, ok, me adapto a que la mesa no es como a mí me gustaría y cambio, es un limitante, ¿no? La culpa me parece que todos los sentimientos que son como dirigidos hacia uno, entre comillas, porque en realidad todo, como hablamos hoy, todo lo que uno hace hacia adentro lo hace hacia afuera, y con las emociones pasa lo mismo. Si yo tengo enojo hacia afuera, es porque tengo enojo conmigo. Entonces, si tengo autocastigo, culpa, también lo voy a tener hacia afuera también. O sea, voy a ser duro con las personas. No le voy a perdonar los defectos a las personas. Por ende, a mí tampoco. Entonces, otra forma de mirarse a uno mismo también es ver, che, cómo trato a las personas. Sobre todo en la parte negativa, ¿no? Si quiero crecer. Me enojo, me frustro, cuáles son mis emociones negativas. Y si yo quiero profundizar en la meditación o conectar más con mi esencia, tengo que sacarme esas emociones negativas. Porque lo que pasa cuando uno medita a nivel energético es que toda mi conciencia se va a la columna, a la base, donde se encuentran los centros de energía, a la columna, y lo que hace en la columna es subir la energía hacia los centros superiores, ¿no? Hacia los lóbulos prefrontales, al centro de energía que está acá. Pero las emociones, que tienen que ver más con esta parte, con los chakras que están más en la parte del corazón y los plexos, lo que genera es turbulencia energética, ¿no? Entonces, cuando la energía quiere subir hacia acá, y hay enojo, y la energía no va a subir. La iluminación, entre comillas, es todo nuestro cuerpo, toda la energía de nuestro cuerpo subiendo hacia los lóbulos prefrontales, a la glándula pineal, a la glándula pituitaria. Esa es cuando nuestra conciencia se expande, digamos. Pero si en esa subida, famosa Kundalini, ¿no? Hay movimiento acá, yo no me siento bien conmigo mismo, no me quiero, estoy enojado, lo más probable es que es muy poca la energía que suba porque hay obstrucciones en el camino. Entonces está súper relacionado el crecimiento emocional o liberarnos de esas emociones, está súper relacionado con nuestra meditación, ¿no? Obviamente. Y como hablamos hoy, si no hay esa conexión con nuestra esencia, la enfermedad va a venir inevitablemente. Mira, a mí me cambió la forma de ver justamente eso que tú mencionabas, lo que uno expresa es lo que uno lleva adentro. De hecho, una vez lo hice por historias en Instagram. Y era, si yo tengo en este momento no sé, una lata de refresco, no bebo refresco, pero voy a hacer el ejemplo con la lata. Y yo en la calle me tropiezo contigo, ¿qué yo derramo? Lo que había en la lata, Refresco. el refresco. Claro, entonces ahí fue que me empecé, y si yo llevara una taza de café, pues derramo café. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta que cuando, me pasó recientemente, porque vi en la calle dos personas que se tropezaban y el otro, pues obviamente insultos y todo lo demás. Y claro, ahí te das cuenta que no estás sacando otra cosa sino algo que llevas dentro. Sí, O sea, si yo me tropiezo contigo y respondo con ira, esa ira la tengo soy yo. sí, No es Julián el que es sí, el que tiene la ira, ¿sabes? sí, Es lo que yo estoy derramando lo que llevo dentro. sí. Pero le podemos dar una vueltita más y decir que si yo tengo enojo es por algo y es para algo. Entonces, si yo tengo enojo es porque necesito poner límites y tal vez no lo estoy poniendo. El enojo viene porque a mí algo no me está gustando y no lo estoy manifestando de manera correcta. Lo puedo manifestar bien, esto a mí no me gusta, esto no me hace bien. Y si yo en vez de manifestarlo me lo guardo, generalmente termino generando cada vez más enojo y si no lo expreso el enojo se transforma en resentimiento. Y ahí sí ya es más complicado, ¿no? Entonces, para mí todas las emociones negativas están para algo, están para mostrar algo. No es solamente algo negativo que me tengo que sacar, sino es algo de lo cual tengo que aprender también. Si tengo culpa, tengo que ver por qué me estoy lastimando, porque mi expectativa era estar acá y resulta que estoy acá. Entonces tengo que darme cuenta que estoy acá, no estoy acá arriba.
si me estoy autoexigiendo, autocastigando porque las cosas no me salen como yo quiero, tengo que bajar a la realidad y darme cuenta de dónde estoy. Y tal vez ese sentimiento, esa emoción está haciendo de que yo me dé cuenta y baje y empiece a quererme un poco más. Me parece que todo el tema emocional está muy relacionado con el autoestima. Entonces, inevitablemente eso va a hacer de que empecemos a mirarnos un poco más, a mirarnos, pero con una mirada más compasiva, a querernos. Y como consecuencia, como estamos hablando ahora, me va a ser más fácil aceptar y querer a las otras personas tal cual son. Para mí autoestima es eso, perdón si me fui, es aceptarse y quererse tal cual soy. Es muy fácil decir, cuando logre, me voy a querer. Cuando llegue, ahí sí. Cuando no tenga más enojo, ahí sí, todo bien, buenísimo. No, yo me tengo que querer ahora. O sea, no puedo esperar a, que es otra de las mentiras que nos hacemos los seres humanos. Cuando tenga, ahí voy a ser feliz. Cuando logre, ahí voy a disfrutar. Cuando sea de esta manera, ahí sí, no, es aquí ahora. El aquí ahora es, me tengo que querer, aceptar primero, si lo ponemos en orden, aceptarme, quererme tal cual estoy, tal cual soy ahora. Mira, Pedro Vivar tiene un libro que lleva por título La felicidad es el problema. Porque es nuestra búsqueda como incesante de es esa proyección, ¿no? Que Sí, tenemos de cuando lo consigas, sí. sí, tal cual. Pero luego te das cuenta de que independientemente de cómo llegues, yo esto me lo planteé hace un par de años y yo dije, ok, David, puedes llegar con miedo y con ansiedad o puedes llegar fluyendo y soltando. Tal cual. O sea, yo sabía que podía llegar de ambas formas, o sufriendo, pero independientemente de cómo llegar al objetivo, luego me di cuenta de que cuando llegaba o cuando estaba llegando, ya yo tenía otro objetivo más grande, más adelante. Entonces es una búsqueda que nunca termina. ¿Crees que allí es donde está el problema? No, me parece que no, que es la famosa zanahoria delante del caballo, ¿no? Me parece que no es el problema, es lo que nos hace caminar y es lo que nos hace darnos cuenta de que no es por ahí, digamos. Es muy difícil de que el conocimiento llegue sin las pruebas, sin la prueba y el error. Ahora, lo que sí me parece un limitante es la rigidez mental, ¿no? Y el hecho de seguir buscando donde no hay, seguir gastando energía en direcciones donde no. Entonces sí, requiere, me parece que cualquier nivel de espiritualidad o de búsqueda de la felicidad requiere un autoconocimiento, un escucharse mucho, un verse mucho. Entonces, si todo tu cuerpo y toda tu cabeza te está diciendo que en esa dirección no, por lo menos no vayas y pregúntate por qué, aunque no sepas por qué no. Pero seguir en direcciones donde no llevan a nada, eso es sufrimiento. Yo tengo una frase que la uso con mis pacientes, digo que el sufrimiento es directamente proporcional a lo terco que uno es. Qué buena. Sí, porque es, quiero pasar por esa pared. Y vos le decís, es una puerta. Tenés que buscar una puerta. No, no, por acá voy a pasar. Y la gente se golpea, se golpea, se golpea, se golpea. Y es rigidez mental, ¿no? Es quiero ir en esta dirección porque yo creo que tiene que haber una apertura. Si no, sufrimos, sufrimos. Y el sufrimiento viene a eso, a mostrarnos de que, le está agarrando el camino, es en otro lugar, tenés que doblar, no, no puedes seguir derecho, digamos, ¿no? Y a veces nos empeñamos en que, yo me he dado cuenta, sobre todo me ha pasado mucho en relaciones, de que, por eso te decía el tema de que yo sé que yo puedo llegar o conseguir lo que uno se proponga, básicamente casi todo es alcanzable, ¿no? Lo único que nos limita es el tiempo. Pero me di cuenta de que a veces, muchas veces uno se empeña en que quieres algo y luego te das cuenta que muchas, era lo que tú decías, ¿no? La intuición te decía que no era por allí, pero uno se empeña en que quiere llegar allí. Y luego cuando llegas dices, uy, debía haberle hecho caso a mi intuición. ¿Por qué no nos dejamos guiar por la intuición o por ese... De hecho, a mí me gusta porque en inglés es gut feeling y es, por eso se habla que es nuestro segundo cerebro. Hay gente que Sí, dice que es el primero. De hecho, Gabriel Vinderola me decía, bueno, podríamos hablar de que es el primer cerebro. Gabriel Vinderola no, lo dijo Mariela Panichela. Y es esa sensación que viene como esta área del cuerpo que te dice, sí, por allí no. ¿Por qué tú crees que nos cuesta el... sí, porque es como una intuición eh, más básica. Si hablamos de centro de energía o de chakras, Master Choa Kotsui habla de que uno de estos chakras de acá abajo tiene que ver con la intuición como más animal, más no tan racional. En cambio, cuando uno desarrolla más la intuición del chakra de la frente o de la glándula pineal, uno entiende por qué o puede verlo más claramente. Pero para eso hay que pasar por hay que llegar hasta acá arriba, digamos. Y a llegar hasta acá arriba implica el que tengo que dejar mi ego de lado, que tengo que abrirme corazón, que tengo que aprender a expresar, o sea, tengo que pasar por todo, ¿no? Cuando hablamos de esto, hoy hablaba esto de subir la energía, es como, bueno, tengo que ir desarrollando mis otros aspectos para poder llegar acá. Por algo está en la parte más alta de la cabeza y no está en el pie, la intuición, ¿no? La intuición.
Es Qué así. buena esa analogía, ¿no? De dejar Sí, el ego de un lado, sí. abrir el El ego, corazón. ¿no? Sí, sí. Pero Dice, ego tenemos todos. sí, claro. Bueno, podemos preguntarnos qué es el ego también. Yogananda dice que el ego es el conjunto de creencias que tenemos, nada más que eso. Pero como te decía hoy, cuando uno llega a un nivel de desarrollo espiritual donde percibe la unicidad, no hay ego. ¿Dónde está el ego cuando yo me siento que los tres que estamos acá somos lo mismo? Y si te lastimo a vos es como si me lastimara a mí. Entonces no hay ego Es- ahí, no hay forma de que haya ego. Si bien estamos hablando de algo muy allá arriba, ¿no? Pero es el camino en el que todos tenemos que ir a sentirnos todos parte de lo mismo y todos uno, ¿no? Pensé que me ibas a preguntar algo. Sí, no, te iba a decir que si crees que todo esto de las energías pueden bloquear ese, o sea, lo que tú hablabas de Sí, ese, eso iba a decir. de, El maestro de Yogananda decía que no se puede dar ni siquiera un paso en el camino espiritual si uno no desarrolla el amor natural del corazón. Master Choa Kotsui lo decía de esta manera. Si querés desarrollar tu amor divino, tu conexión con Dios, primero tenés que desarrollar el corazón, porque no puedo pretender abrirme al amor divino si ni siquiera puedo amar a una persona. Entonces sí hay pasos que los que uno tiene que pasar y como decía hoy, para que después la energía pueda subir, tiene que estar limpio el canal. Los hindúes le llamaban Ida, Pingala y Sushuma, ¿no? Que son los canales energéticos en los cuales la energía sube y baja a través de la columna. Em, y si no paso, el plexo tiene que ver con el ego, con el yo soy, y está abajo que el corazón. Yo tengo que dejar un poco el yo soy, mi egoísmo, para poder llegar al corazón y amar. Y en cuanto más ame, bueno, cuando hay un amor profundo uno se pierde en la otra persona, ¿no? Entonces está súper relacionado. Tiene que haber todas estas cosas para que... A veces pensamos que no tiene nada que ver con la espiritualidad y sí, todo tiene que ver con la espiritualidad. Todo. Desde manifestar, desde amar, el nivel en que amamos a las personas, el cómo nos llevamos con el otro. Todo nos lleva a crecer si nosotros los vemos desde ese punto, ¿no? ¿y crees que todo eso bloquea esa capacidad creadora que tenemos Sí, todos? claro. Sí, a mayor conexión con el alma, mayor capacidad de crear. Y para eso, cuanto más limpios estamos energéticamente, emocionalmente, mentalmente, mayor es la manifestación, más rápida, más concreta, más precisa. Cuanta mayor energía es la que fluye a través de nuestra columna, cuanto mayor movimiento de energía hay, mayor es nuestro poder energético y por ende manifestación, ¿no? Eh, Hay mucha información que no puedo dar porque tiene que ver con información sobre chakras y demás y que tiene que ver con mi maestro y que no puedo dar, pero sí la iluminación o el conectar con nuestra esencia tiene que ver con la energía subiendo de abajo hacia arriba. O sea, abajo están los chakras que tienen más que ver con lo físico, en el medio están los chakras que tienen que ver más con lo emocional, arriba están los chakras que tienen que ver más con lo mental. Yo uso el físico y las emociones para llegar a lo más alto y para poder conectar con la divinidad. El chakra que conecta con la divinidad está en la parte más alta de la cabeza. ¿Por qué no está abajo? ¿Tiene algo que ver con la glándula pineal? Sí, claro, con la glándula pineal y la Porque pituitaria. creo que no sé si es Joe Dispenza que habla de que, o sea, se relaciona mucho como con esa glándula pineal como una especie no sé si es de como no sé si decir como de radar, Sí, como de sí, antena. sí, 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 ¿no? tal cual, tal cual. Yogananda decía, esta es el dial de la radio y este es el parlante. Uno acá dirige a dónde quiere conectar y acá es donde uno escucha. Eh, cuando uno se da cuenta que está empezando a conectar con algo, lo va a sentir acá. Cuando uno se da cuenta que en la meditación está yendo profundo, lo va a sentir acá, con una paz que abarca todo, con dicha. La dicha o la alegría es esa alegría que nace de adentro, sin ningún motivo, y ahí es donde se termina la búsqueda. Si yo de repente empiezo a sentir alegría, dicha, sentado con los ojos cerrados, ¿para qué la voy a buscar afuera después? O sea, ¿qué tengo que andar corriendo? Ya la zanahoria delante del caballo, ya está, no la necesito, ¿no? Pero lo que sí surge y está muy bueno cuando uno empieza a sentir mucho esto es la necesidad de compartir. Esto es algo que me pasó personalmente, por eso lo cuento. Cuando uno siente mucho la dicha interior, la primera sensación es, yo quiero que todo el mundo sienta esto.
Yo quiero compartir esto, que las personas lo sientan. Y es muy loco. Está muy bueno, ¿no? Que sea así. No, sí, y luego que entiendes, o sea, luego que aprendes a ver el mundo más allá de lo tangible, lo físico, lo material, creo que hay muchas cosas que cambian tanto dentro como fuera. Al final hablábamos de esa capacidad de creación. Yo veo que mi forma de ver un poco el mundo a día de hoy, después de todo lo que me ha tocado pasar o aprender, es como si fuese como si fuesen dos direcciones. O sea, el poder creador, o sea, obviamente interpretamos mucha información que viene desde fuera, pero al final esa interpretación depende mucho de cómo esté configurado esto aquí arriba. Tal cual. Porque si te das cuenta, de repente, si yo veo lo que está detrás tuyo, el cuadro que tienes detrás tuyo, el azul no es azul. O sea, es el reflejo de la luz Tal cual. y quien está interpretando el color es mi cerebro. Sí. Luego yo le estoy poniendo, mi cerebro le está poniendo color, o sea, yo siempre llevándome todo como a lo más científico, pero ha sido mi forma de entender todo Está esto. bueno. Entiéndeme, yo le estoy poniendo color en este momento donde yo tengo el foco, Claro. pero luego a todo el resto que veo, mi Sí. cerebro no, de hecho por algo se ve borroso. Sí. Mi cerebro no va a gastar energía poniéndole y dándole forma a todo lo que estoy percibiendo, porque si no, no terminaríamos locos. Sí. Y de ahí a que justamente es 1% de lo que estamos percibiendo a través de nuestros Sí, sentidos. tal cual. Y ya aún así es abrumador, pero bueno, ya eso daría para otra cosa. Pero lo hablábamos antes de empezar la entrevista y tú me decías que uno podía conectar con algo, con alguien, aún así, si ni siquiera está cerca o ni siquiera le conoces. Sí, claro, porque la energía no tiene tiempo ni espacio, ¿no? O sea, tiempo y espacio como lo conocemos nosotros, la energía va más allá de eso. Pero ¿cómo puedes conectar con algo que no está aquí o que ni siquiera conoces o que ni siquiera has visto? Ojo, te lo pregunto desde el escepticismo, Sí, pero me ha pasado y me ha pasado muy reciente con una persona que conocí, que no conocía, pero con la que he llegado como a ese nivel de conexión que tú sí, dices, no entiendo por qué. O sí, sea, es como si fueses capaz de incluso sentir su energía, sí, pero sin estar físicamente o sí, sin ni siquiera haberle conocido nunca o que nunca te has cruzado nunca en tu vida con esa sí. persona. En realidad no sé lo que pasa, si vos me preguntás qué pasa a nivel energético, o sea, si yo estoy yendo donde está la persona energéticamente o la persona está viniendo a donde yo estoy, no sabría decirte qué es lo que pasa. Pero cuando tú piensas en una persona y esa persona te llama, algo pasa. O sea, hay una conexión. No es casualidad y esto nos pasa creo que a todo el mundo, ¿no? De estar pensando, oh, estoy recibiendo un mensaje de esa persona, un llamado. Ahora, lo que habría que preguntarse es, ¿yo pensé en ella o ella pensó en mí? O hay un campo de pensamiento en el cual justo conectamos, ¿no? La verdad es que no lo sé. En realidad sí sé, Yogananda tiene una frase respecto de eso, pero bueno, no importa. Y de la misma manera que hay No, que pero yo ahora no conecto. me dejes con la duda. ¿Cuál es la frase? Yogananda Porque decía que los pensamientos no son creados no están en nuestra cabeza, sino que hay como capas de pensamientos en todos lados y nosotros conectamos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy triste, mis pensamientos, voy a conectar con cierto nivel de pensamiento de tristeza y todos los pensamientos van a ser de tristeza. Ahora, pero yo salgo de ahí y conecto con otra cosa y todos mis pensamientos van a ser de eso. Entonces, Yogananda decía que lo único que hacemos nosotros es atravesar y impulsar los pensamientos, pero que en realidad ya existen, están en el éter por todos lados, hay energía de pensamiento por todos lados. Entonces, lo que va es lo que hablábamos hoy. ¿Con qué me sintonizo yo? De acuerdo a qué es lo que quiero pensar. Y te habrá pasado a ti que eres muy creativo. Ok, tengo que pensar una idea respecto de esto. Me siento y de repente empiezan a caer las ideas. ¿De dónde salen? eso te iba a preguntar, porque lo comenté justamente hace poco con una doctora. Te voy a preguntar tu opinión y luego te digo mi perspectiva, pero ¿crees justamente que así como esos pensamientos están allí como en ese éter, o en lo que llamaba este chico mexicano la latiz, ¿crees que también de allí sacamos el conocimiento, incluso es allí donde buscamos los recuerdos? Sí. Los recuerdos, qué buena pregunta. Yo no sé si los recuerdos sí, pero sí los pensamientos hasta las emociones. O sea, imagínate que si yo conecto, que mi emoción hace que yo conecte con pensamiento de tristeza. O sea, hasta qué punto mi emoción está influyendo en mi manera de pensar y en mi manera de con qué me conecto, ¿no? De la misma manera, ¿qué pasa si yo conecto contigo? Por más de que estés en el otro lado del mundo, voy a empezar a percibir cosas de ti.
que sea consciente, no sea consciente, que me quiera dar cuenta o no me quiera dar cuenta, que crea o no crea de esto, pero esto sucede. Sucede, a mí me pasa con los pacientes, uno siente que la otra persona no está bien. Cuando hay mucha conexión entre dos personas, esto pasa. Entonces hay una conexión inevitable. Y lo que dicta la conexión es la concentración. En dónde pongo el foco yo, en qué me concentro, es dónde está el láser, dónde estoy percibiendo, ¿no? Y por eso Yogananda decía esto de dónde está tu concentración puesta y dónde te vas a dar cuenta que lo vas a sentir, es acá. Entonces cuando conecto con lo divino, mi dial lo conecto con lo divino, acá es diferente, es otra cosa. Pero la conexión que tú dices, esto entre personas y demás, estamos todos rodeados de energía y hay energía por todos lados. Entonces es como que si estuviésemos en el agua y de repente yo pueda sentirte a vos y si hay un medio que nos comunica que es el agua, es lo mismo, ¿no? Estamos rodeados de energía. No sé si has escuchado un concepto que se llama entrelazamiento cuántico. Lo escuché. Vale, eso fue, por eso te digo, yo siempre intento buscar en la ciencia algo que me respalde cualquier otra cosa que escucho por allí fuera. Para mí, bueno, te lo dije antes de empezar la entrevista, lo hago desde el escepticismo y desde el interés, obviamente, porque son temas que me interesan, son temas que igual me apasiona el tema de la energía, pero intento buscar si es que simplemente a día de hoy con la física cuántica estamos validando cosas que se sabían hace Claro. miles de años. Claro. Y cuando descubrí este experimento me llamó mucho la atención porque al final creo que lo que dividen, perdón a los físicos cuánticos que están allí fuera escuchándome si estoy diciendo una barbaridad, pero creo que dividen es un fotón y no importa la distancia ni el tiempo en el que estén separados, ellos pueden predecir el estado de uno con el otro. Wow. Y esto demuestra justamente eso lo que tú decías, y al final todos venimos de incluso, bueno, la teoría en la que creas, si nos hizo, quien nos hizo la explosión del Big Bang. Si venimos todos de algo puntual, o sea, el Big Bang, o sea, que de un solo creador, estamos todos conectados. Entonces, como que esa capacidad, o sea, a día de hoy, justamente por eso te digo, no sé si estamos con la ciencia validando cosas que ya sabíamos antes, pero tiene sentido de que estemos conectados no únicamente a un plano físico, sino a un plano energético incluso. Si todos venimos del mismo punto, independientemente de la distancia o el tiempo, estamos conectados. Entonces no Sí. estamos conectados yo nada más contigo en este momento o yo con otra persona en el otro extremo La del distancia. mundo, sino incluso con alguien que ya no existe. Sí. Y ahí es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde se van las personas que ya no existen físicamente? ¿O qué es lo que pasa? Porque inevitablemente también puedo estar conectado con esas personas. Realmente ahí si bien hay muchas creencias y mucha información de eso, pero ahí es como que se rompe mucho nada, los esquemas, porque mientras haya un cuerpo físico es como que, bueno, está todo bien. Hay algo con Ah, qué conectarme, ¿no? Es como mucho más fácil, aunque esté del otro lado del mundo, está la persona, pero cuando no está el cuerpo, ¿cómo hago para conectarme con la persona? Y de verdad es que no, es todo lo mismo, ¿no? Energía es energía y siempre va a ser energía. Lo que diferencia es la conciencia, lo que mueve es la conciencia. La conciencia lo es todo, ¿no? ¿y cómo promovemos toda esa energía de la que uno hablabas, de la que tú hablabas? O sea, ¿cómo hacemos que esa energía, más allá de todos estos bloqueos que hablábamos a nivel energético con las emociones, pero en el lado opuesto, ¿cómo promueves que esa energía surja o se manifieste? Em, por ejemplo, yo quiero manifestar energía hacia afuera, ¿esa es tu pregunta? ¿O cuál es la pregunta? No, o sea, si estamos hablando de que es como un campo energético, el Sí, cual uno tiene, promueve, posee, no sabría cómo, sí, cómo definirlo, sí, ¿cómo promueve justamente la expansión de esa sí, energía ok, desde dentro? sí. Bueno, buenos pensamientos, buenos sentimientos, trabajando en las cosas que uno sabe que no están bien en uno. Si el enojo hace que esto se ha comprobado en sanación pránica, si el enojo hace que mi energía se achique, que mi aura, que mi campo energético se achique, entonces tengo que tratar de no enojarme o hacer algo para no enojarme. Si los pensamientos negativos hacen que mi aura se achique, hay un montón de libros respecto de esto, se llama El doble etérico, creo que es Alan Powell el autor, que era una persona que tenía la capacidad de ver la energía, y hizo 2 libros respecto a esto con gráficos, y donde él decía, oh, ok, está pasando esto, a esta persona le está pasando esto, y graficaba y sacaba conclusiones y demás, y se ve el campo energético de la persona, ¿no? Después inventaron la fotografía Kirlian, no sé si has escuchado hablar, entonces hay algo ahí, y se sabe cuáles son las cosas, que son las cosas que nos vienen diciendo todas las religiones de hace muchísimos años,
tener buenos pensamientos, tener buenos sentimientos, tener buenas acciones, manifestar cosas positivas. Todo esto hace que mi energía crezca y mi capacidad de crear y manifestar sea cada vez mayor, ¿no? Y con esa capacidad, como le decía hoy, el nivel de responsabilidad también va creciendo. Y si no, la vida se va a encargar de mostrarme de que le está agarrando, tan sencillo como eso, ¿no? Si estoy manifestando orgullo, la vida se va a dar cuenta en algún punto, me va a mostrar de que él estaba errando el camino. No hay ningún problema con eso. Pero sí he sabido que todas las emociones positivas hacen que mi energía se expanda, que mis chakras crezcan, que mi capacidad energética sea cada vez más grande. ¿Y crees que cada persona o cada experiencia que llega a nuestra vida tiene algo necesariamente que enseñar? Sí, no hay duda, ¿no? No hay duda. Hay cosas que solamente vienen siempre hay un aprendizaje. A veces no sé si son creadas en esta vida y ahí podemos entrar a algo más complicado, pero eh, hay cosas que vienen, pruebas, situaciones que vienen ya plasmadas de otra vida. Se dice que, esto es un poco más complejo, pero se dice de que uno planifica su vida antes de nacer. No sé si sabías esto. Entonces, si yo planifico pasar por esto, por un divorcio de mis padres, digo, ¿con qué motivo a mí se me ocurre haber planificado eso? Y la forma de que tenemos de aprender es a través de situaciones difíciles. O sea, el hecho de sentirme abandonado va a hacer de que mi autoestima tenga que crecer en algún punto para que me tenga que dar el amor propio yo y no que me lo tenga que dar otro. Y la forma es sentir abandono. Y lo siento, y entonces hago algo respecto de eso. Bueno, primero lo busco tapar con personas, con cosas, demás, hasta que me di cuenta que no, ok, algo tengo que hacer con esto, y ahí es donde empieza el crecimiento. Entonces, cada prueba que viene yo digo, es en potencia desarrollar una habilidad. Cada cosa dura que me pasa en potencia es desarrollar una habilidad, si yo lo puedo ver así. Entonces, en mi familia, por ejemplo, una de las herencias negativas éramos todos, sí, somos, algunos todavía, de carácter muy fuerte, de enojarse mucho. Entonces, eso se puede transformar en mucha energía, en poder dirigir el foco cuando lo necesite, ponerme unidireccional cuando necesite y poner mucha energía y desarrollar la paciencia, la tolerancia, la bondad amorosa, el tener la paciencia con el otro, el permitirle al otro los errores, el darme cuenta que cada persona está haciendo lo mejor que puede. Esta es la base del perdón, ¿no? Cada persona está haciendo lo mejor que puede, me incluye e incluye a los demás. Entonces, si esa persona le está errando mal y me está lastimando en ese proceso, también está haciendo lo mejor que puede. Eso es muy duro de reconocer, pero realmente es así. Yo me he dado cuenta de eso. O sea, siempre he intentado entender de que esa persona, independientemente de lo que esté haciendo, no te guste o te afecte directo o indirectamente, dentro de esa cabeza o dentro de ese mundo, cree que está haciendo las cosas Tal bien y cual, lo está haciendo según sus creencias, que probablemente si yo tuviese esas creencias, esos tal cual, pensamientos, esas tal cual, palabras, esas acciones, estuviese haciendo exactamente lo mismo. tal cual. Pero es Es duro, complicado. es duro. Y la otra pregunta sería, ¿por qué me lo tengo que cruzar yo en el camino, Claro, no? exacto. Porque y ahí es cuando te decía, yo también, esto me cambió mucho también la forma de ver las personas que se me acercaban a mi vida. Entendí de que yo en este momento, independientemente del problema que puedo creer que tenga, tengo las herramientas y las personas a mi alrededor para salir de ella. Tal cual, tal cual. Pero muchas veces somos tan tercos y tan necios que no lo queremos ver. Sí, O sí, de repente esa persona que tiene la respuesta, tengo tanto ego que no sí, soy capaz ni siquiera de de escuchar, abrirme sí, de escucharla. sí. Sí, por eso el orgullo es uno de las trabas más fuertes, ¿no? Y bueno, nada, necesitarás más paredes que chocar hasta que uno se dé cuenta. Las cabezas duras se ablandan con eso, con los choques, ¿no? Lamentablemente. Con los golpes. Sí, sí, es lamentable, pero es cierto. Lo que yo digo es que las personas que tienen esa capacidad, cuando aprenden a ser más flexible, imagínate que pongan toda esa energía en una sola dirección para lograr un objetivo, realmente lo logran. Yo veo personas muy tercas, es la palabra que yo uso, por ahí es necia, pero que han logrado grandes cosas a nivel objetivos, a nivel logros, pero en las relaciones con las personas no sirve eso. Es, tiene una incapacidad para desarrollarse con las personas. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que vos hagas lo que yo quiero que hagas. Y ahí ya hay problema, ¿no? Yo era una persona como muy rígida y muy estricta, soy muy autoexigente también.
y era muy autoexigente. Bueno, sigue siendo un poquito exigente con mi equipo y la gente que me rodea, pero me he dado cuenta de que lo que te decía, yo entiendo de que puedo llegar a mi objetivo siendo rígido, no dejando, o no dejándome llevar o no fluyendo. Yo hay dos palabras que tengo siempre presentes, las tengo siempre presentes en inglés, no sé por qué razón, pero es flow y surrender. De rendirse, no de De dejar de entregarse. batallar, claro, pero de fluir y también de rendirte a las circunstancias o las situaciones que te ponen la vida. Hay una frase que leí hace mucho y me cambió también mucho la forma de ver las cosas. Y es porque yo me daba cuenta que tenía la capacidad de manifestar, quien crea esto o no crea en esto, no me importa en este momento, pero nunca ocurría de la forma en la que yo creía que iba a ocurrir. Hasta que leí una frase en algún momento que decía, al universo le gustan las sorpresas. Y ahí, desde ese momento, Julián, te lo juro, yo empecé a, o sea, a saber qué era lo que quería, Qué porque sé bueno. además cómo funciona el cerebro y por qué esto funciona también en el tema de la manifestación, y es por el sistema de activación reticular ascendente. Si tú sabes a dónde quieres ir, vas a ver las oportunidades que te atraviesan en el día a día. Si tú quieres un Volkswagen blanco, vas a salir allí fuera y vas a empezar a ver Volkswagen blanco. No es porque ahora haya mágicamente más Volkswagen, pero es como que pongas un caballo con gringolas, vas a ver por dónde quiere ir. Entonces, claro, cuando entendí que al universo le gustan las sorpresas, yo empecé a soltar. Yo ya sé lo que quiero, pero no me obsesiono con que llegue de la forma en la que yo quiero llegar. Y a Mm, veces es un problema, porque luego está la frase que dice, si pides flores, después no llores cuando vengan las tormentas. Para que hayan flores va a tener que llover. sí, sí. Entonces entender de que ese proceso era lo que tú decías, de que cada persona, que cada situación, siempre me lo pregunto. Probablemente esto que tengo que enfrentar me va a llevar a donde dije que quería llegar. Sí, tal cual. Tal cual, qué bueno. Yo para dos cositas tuyas que dijiste antes que se me escape, que está buena. Yo lo que uso con la autoexigencia, es decir, a las personas, y me lo digo a mí también, es felicitarme, hacerme los famosos golpecitos. O sea, está bien que yo quiera más, y o sea, la ambición sana es saludable, crecer, querer ir más allá, romper mis límites, está perfecto. Primero, ¿lo estoy disfrutando? Segundo, estoy parando y mirando qué todo lo que hice, digamos, como para decir qué bueno, porque si no, no hay objetivo, o sea, el objetivo nunca va a ser llegar, sino el objetivo va a ser transitarlo, y transitarlo es cómo lo estoy transitando, tiene que ser lo importante. Y después felicitarme, y no esperar que la gente lo haga. Si yo espero que alguien venga y me felicite, o la gente, estoy esperando que alguien me valore, estoy esperando que alguien me dé, nada, el visto bueno, me lo tengo que dar yo. Entonces es súper importante frenar cada tanto y mirar para atrás y decir, che, qué bueno todo esto que hice, me tengo que sentir bien conmigo mismo, me quiero sentir bien conmigo mismo, porque si no, es en vano. Llega al final de la vida y uno dice, ¿qué hiciste todo esto? Bueno, y no lo sé. Sí, que nadie te va a estar esperando. Yo el otro día hacía una analogía con la maratón. Hice la maratón de Bogotá y claro, en un momento llegas a la meta, todo el mundo te recibe, independientemente de que no te conozca o no, aplaudiéndote, gritándote, te dan una medalla incluso. Y decía, wow, qué paradójico de que en la vida eso no ocurre. Uno se pone objetivos, pero no hay nadie esperándote en la meta para... Tiene que ser uno mismo, tiene que Sí, ser uno mismo que está allí esperándote para tal aplaudirte, cual, felicitarte, darte ánimos y ponerte la medalla. Y no lo hacemos. tal cual, tal cual. Ah, y lo otro era esto que decías, que no es solamente, esto es mi punto de vista, no es solamente que cuando uno pone el foco en algo, está más atento, su cerebro está más atento a ver eso, sino que cuando yo estoy creando a nivel energético cuando yo pongo el foco a algo. Y posiblemente se esté creando allá dentro de 2 meses una situación o algo físico que va a llegar a mí en tanto tiempo, no sé cuánto demora, pero que va a llegar a mí. O sea, yo lo estoy creando. No solamente yo estoy viendo dentro de lo que hay, sino que yo estoy creando. Porque si no, como que nos olvidamos de este aspecto nuestro que es creador, que crea. Así que me parece que van las dos cosas. Hoy hablamos, perdón si me vino esto, hoy hablamos de los nombres. Yo te decía que para mí tienen algo en similar los nombres de las personas. Y es porque uno lo está repitiendo todo el tiempo. Y repetir el nombre tiene una vibración. Y la vibración crea. Entonces, desde mi punto de vista, por eso todos los nombres, las personas tienen particulares, ciertas características iguales, las personas de los mismos nombres, porque están creando cada vez que se repite el nombre o que la gente le repite el nombre, porque nuestra palabra es creadora, nosotros creamos a través de la palabra. ¿Y no crees que, porque muchas veces el nombre de una persona está anclada a algo o a alguien?
Es decir, cuando mis padres, por ejemplo, bueno, de repente no mis padres, pero mi abuelo se llama igual que yo, o sea, mi abuelo, mi padre y yo nos llamamos exactamente ¡Wow! ¡Qué igual. fuerte! Sí. Claro, qué fuerte me imagino porque lo anclas a otras cositas que de repente no sé si va a dar chance de hablar aquí. Pero claro, es lo que te digo. O sea, estás pensando de repente a mí me lo pusieron por mi padre, a Sí, mi padre por mi abuelo, pero de repente a mi abuelo, históricamente, no sé, porque David es un nombre bíblico y sí, trae una energía, ¿no? sí. Sí, me parece que eso tiene que ver más con lo que vos creas en tus creencias y lo que la idea que vos tengas de tus padres y de tu abuelo, digamos, y cuánto eso a nivel consciente o inconsciente te puede afectar. Me parece que sí, que es una cosa, pero lo otro es, mi palabra es creadora, es creativa. Hay dos chakras que son creadores, uno es el chakra sexual y el otro es el chakra de la garganta. Son creadores de realidad. Por eso los mantras, por eso la palabra crea realidad. Aparte de nuestros pensamientos, lo otro que sale de nuestro cuerpo y se manifiesta a nivel energético es nuestra voz. Entonces es importante. Hay muchísimos casos de personas que curan con la palabra, de que a través de la palabra, de lo que sale de su boca, genera un montón. Bueno, nada, el famoso Matsumoto, ¿no? Con el mensaje del agua. La palabra modifica la molécula del agua. Entonces realmente estamos creando todo el tiempo con nuestra palabra. No, y bueno, sí, sí, y yéndome un poquito más incluso más profundo a la ciencia, el efecto placebo. O sea, y te das cuenta de que una pastilla simplemente por el hecho de ser rosada funciona mejor, no me jodas, no es el rosado que tenga un poder, es la creencia que tenga la persona Tal con cual, respecto a ese color. tal O cual. sea, es brutal cuando te No, sí. das, yo por eso me lo llevo toda la ciencia, yo les estoy trayendo todo lo que va diciendo Julián, se los traduzco, pero te das cuenta de eso, de que simplemente Sí, estamos validando conocimiento de que probablemente estaba allí sí, olvidado. sí. Y te iba a preguntar algo, porque me surgió la idea de esto de que planificamos la vida, habla mucho Andrea Novoa. Y de hecho leí su libro recientemente y fue que entendí todos estos conceptos un poquito más. Pero si planificamos nuestra vida antes de llegar acá, a vivir esta experiencia física, ¿dónde queda el poder creador que tenemos? Sí, me parece que lo que creamos son ciertas situaciones, o lo que se planifica son ciertas situaciones, pero no cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a reaccionar a ellas o cómo vamos a salir de ellas, ¿no? O sea, yo puedo planificar una situación dura para mi vida, una separación, pero no voy a planificar cómo voy a salir de eso, cuánto me va a afectar, cuánto no me va a afectar, cuánto voy a crecer, cuánto no voy a crecer. Se dice que esta vida en este planeta es una escuela. Entonces, tenés 6 exámenes en el año, pero nadie dice qué nota vas a sacar y cuán preparado vas a estar para los exámenes. Pero casi todas las líneas espirituales hablan de esto. La vida en la tierra es una escuela. Es una escuela. Solamente venimos a aprender. Estamos de paso a aprender. Se nos da un cuerpo para poder manifestarnos, emociones, y nos largan con un bagaje, bueno, tú sabes, ¿no? Para atrás, de constelaciones familiares, un bagaje para atrás increíble, o sea que tenemos ya una estructura mental ya generada, un montón de emociones ya también, y ahí vamos, por la vida tratando primero de entender qué es lo que está pasando, y cuando más o menos entendemos empezamos a querer más o menos manifestar, y ahí es que empezamos a buscar, ¿no? Ahí empieza la búsqueda, me parece. Pero es eso, es solamente una prueba. Yogananda decía algo muy fuerte, a mí me costó mucho entenderlo, aceptarlo. Eh, Tu trabajo está ahí para que vos aprendas algo. Tu familia está ahí para que vos aprendas algo. No, no hay otro porqué de todo lo que está pasando, salvo que se aprenda algo. Entonces, si no estamos aprendiendo algo de lo que estamos haciendo, bueno, hay que mirar un poco mejor, ¿no? O sea, siempre hay un aprendizaje, siempre hay un aprendizaje. Por eso cuando la gente empieza, yo siempre digo que la vida no te deja mucho tiempo de disfrute, así de pasarla bien y de echar los brazos para atrás y hacer la plancha, porque no hay aprendizaje ahí, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho Mauricio se dominio de esto porque él es muy, muy, muy franco en esto y dice esto, ¿no? De que la vida siempre te va a estar probando, siempre te va a estar probando. Es más, donde más miedo te da, por ahí es, dice él, y eso está muy bueno, yo siempre lo uso a eso porque es increíble. Entonces, no pensemos que vamos a llegar a un momento donde vamos a poder hacer la plancha, disfrutar solo poco tiempo, y después es aprendizaje. Sí podemos hacer que nuestro aprendizaje sea cada vez menos
duro, menos caótico, menos difícil, más disfrutable. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero aprendizaje es salir de la zona de confort. La vida te empuja a que cambies tu manera de pensar. La vida te va a empujar a que te desafíes o que otros te desafíen para que... ese es el crecimiento, ¿no? Está ahí el crecimiento, no hay en otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí es donde está también el potencial de todo este concepto en ciencias que se habla de hormesis, ¿no? De buscar esa incomodidad. Mm. Porque si no, yo creo que la vida te la pone igual. O sea, si Sí, te ves muy acomodada, es como que sí, ¿no? a Tal Julián cual, lo veo muy cómodo. tal cual, Sí, porque si no, tal al cual. final, mira, yo fui muy fan de los videojuegos durante muchos años de mi vida y lo veo así. O sea, Sí, lo veo cuando tú en un videojuego, tú, por ejemplo, empezabas, no sé, bueno, dependiendo de la generación de la gente que nos vea o nos escuche, pero si jugabas al Zelda en el Nintendo 64, iniciabas en una casa y eras como este personaje que quería salir a explorar y aprender y a crecer y a buscar, a conseguir armas. Tú imagínate que abres el Nintendo 64, pones la cinta y te quedas en la casita y no sales de ahí. ya, sí, No tiene sentido. O sí, sea, sí, tienes que salir a explorar el mundo, sí, tienes que salir a enfrentarte a sí, enemigos, conversar con la gente, generar interacción, sí, descubrir cosas y que cada nivel o que cada mundo, que cada jefe era lo que te permitía crecer, llegar a ese nivel superior en el sí, juego. sí, Yo la vida así, o sea, al final cada persona, cada obstáculo, cada experiencia, primero, si no la enfrentas, era lo que sí, hablábamos antes, la vida te sí, lo va a repetir sí, sí, las sí. veces que sea Y necesario. cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y que luego si no superas, no creces. O sea, Sí. si no afrontas esa situación, si no aprendes esa situación, no pasas ese otro Ese nivel. otro nivel. Y llevado a este nivel físico, porque somos un todo, que lo sabes más tú que yo, ahora estamos aprendiendo, posiblemente ustedes más que yo, de al cuerpo hay que ponerlo incómodo, con frío, ¿no? Para que desarrolle tal cosa, con hambre para los ayunos para que desarrolle tal otra cosa, con ejercicios que no son cómodos para que desarrolle tal otra cosa. Es exactamente lo mismo que lo que estamos hablando. El cuerpo es para mí el cuerpo físico es una manifestación de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, así como el cuerpo, nuestras emociones, como estamos hablando, necesitan ser puestas a prueba, nuestro cuerpo también. Y ahora nos damos cuenta que si lo hacemos antes de que pase, nuestro cuerpo está súper poderoso. Bueno, lo mismo pasa con las emociones y los pensamientos, ¿no? Mira, de hecho, mi amiga Teresa Drogle, ella me entrevistó hace un tiempo para su podcast y ella me preguntaba qué nombre le pongo, porque al final hablamos un poco de mi historia y tal al Mm. episodio. Y en la conversación que tuvimos, bueno, te lo decía al inicio, yo llegué a esto, te estoy entrevistando el día de hoy, pero no porque yo quisiera tener un podcast, yo le tenía pánico a pararme Wow, frente Mira, cuando estudié la carrera, yo estudiaba con 6 personas nada más. Y a mí me da terror wow, pararme enfrente para hacer una exposición. wow. Y yo me obsesioné durante una época de mi vida en conseguir mi propósito de vida a través de las cosas que me gustaban en ese momento, que era el fútbol y los videojuegos. Y me di cuenta que llegué a mi propósito a través del dolor. Wow. O sea, por eso a día de hoy, porque sufrí mucho, bueno, hablo de dolor porque sufrí mucho de temas de enfermedades autoinmunes, Ujú. etcétera. Y me di cuenta de eso, de que al final son las experiencias o esas incomodidades las que te van enseñando como que, ¿Para dónde? claro, por aquí no es, ya te golpeaste 2 veces, ¿por qué sigues intentando? Es por acá. Y es curioso, ¿no? Que a través del dolor es que vamos consiguiendo, o a través de la incomodidad es que vamos creciendo. Sí. Pero el dolor te vuelve compasivo, ¿no? Te vuelve y muy sensible a la persona que sufre. Cuando ve una persona con dolor, me imagino que uno, como lo pasó, uno tiene esa sensibilidad. O sea que más allá de que la situación dolorosa te dé dirección, también te da un montón de cosas positivas. Bueno, esto, sensibilidad, primero tener un umbral de dolor alto, me imagino, después sensibilidad ante la persona que sufre, saber cómo ayudar a una persona que sufre. O sea, cada cosa negativa tiene mil cosas positivas si se la podemos ver, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta, Julián, de que uno primero tenía una capacidad de sanación o que tú tenías una capacidad incluso de sanar a alguien más? Yo no sé si me pasó una vez en el velorio de un amigo, em, esto creo que nunca lo conté, pero era el velorio del padre de un amigo y yo fui a, bueno, nada, a darle el saludo, qué sé yo, y mi amigo estaba como conteniendo el llanto y estaban todos, éramos un grupo grande de amigos y todos lo abrazaban. Cuando yo lo abracé, él se largó a llorar, como con todo, y era un amigo igual, que éramos todos iguales, ¿no?
Entonces al tiempo le pregunté qué había pasado. Me dijo, no sé, yo sentí algo, me dijo, que hizo de que yo me aflojara cuando vos me abrazaste. Ahí es cuando una de las cosas donde yo dije, Yo tengo algo que no lo siento yo, obviamente, que es algo es, no podía explicarlo de ninguna manera, no había forma de explicarlo. Y ahí es que empecé como un camino de querer hacer algo con eso, digamos, empecé con Reiki, fue mi primer acercamiento a la sanación y hice los niveles de Reiki y demás, y así pensé que iba a ser, o así empecé, ¿no? Pero me parece que la capacidad de sanación todos tenemos capacidad de sanación, de autosanación y de sanación a otras personas, ¿no? Todos. No hay nadie que no lo tenga. Solo es cuestión de, nada, de saber cómo, saber qué. De hecho, Master Choa Kotsui dice que en realidad las técnicas de sanaciones fueron creadas con personas que veían la energía e hicieron algo instintivamente como, veo que hay algo que no está bien ahí energéticamente, un agujero negro, algo, yo voy a sacar esto. Y lo sacaban y listo. Y vamos a poner, quedó un agujero, vamos a poner energía ahí y listo. Lo hicieron como intuitivo, ¿no? Después perfeccionaron una técnica y una forma de hacerlo. Bueno, y creo que Joe Dispenza ha hecho un trabajo importante en traer todo ese esoterismo a la Sí, ciencia. sí, está muy De hecho, bueno. hace poco sacó un documental, no sé si lo has visto, es No, fenomenal. Y allí es donde tú te das cuenta el por qué una persona en un retiro de 7 días puede llegar a sanar algo que sí, se cree incurable. sí, O como una persona puede tener una remisión espontánea de una enfermedad que de repente llevaba décadas incluso tratando. sí. Entonces allí te das cuenta de ese poder de sanación, pero me gustaría saber cómo uno se da cuenta primero de ese poder o cómo se desarrolla esa capacidad, ¿no? No quiero llamarle poder porque luego la gente piensa que estamos aquí hablando de otra cosa y se puede distorsionar, pero esa capacidad. Bien, siempre está relacionado con el corazón, porque en realidad yo digo que el corazón son una extensión de las manos. Al revés, perdón, las manos son una extensión del corazón. Nuestros brazos y nuestras manos salen desde este centro, ¿no? De este lugar. Entonces, lo que se usa para la sanación son las manos. Entonces, como un requisito es que cuanto la persona más corazón tenga, que también es algo que se puede desarrollar, más fácil se le va a hacer la sanación, para con uno y para con otras personas. De hecho, se dice que el campo energético del corazón llega, no sé, Es no increíble. sé si 2, 3 metros Sí, alrededor, ¿no? se puede explorar Y es energéticamente. medible. Sí, es increíble, es increíble, es increíble. Y cuanto más corazón hay, bueno, en el corazón está la compasión, el amor y todas estas emociones espectaculares que hacen de que, nada, de que las sanaciones se den aunque no te toque, ¿no? Y pasa de personas que han estado en presencia, de personas elevadas espiritualmente y se han sanado, sin decir nada, sin hablar, sin nada. Es muy fuerte eso, fuertísimo. Qué locura. Yo sigo alucinando de verdad que se nos haga. Obviamente vivimos también en el mundo occidental. Creo que vivimos en un mundo como más material que espiritual, ¿no? Y te quería preguntar si eres una persona religiosa. Sí, no sé si religiosa de religión, sí, más espiritual que religiosa. Yo me acerqué un tiempo bueno, soy bautizado, tomé comunión y demás. De hecho, en un momento hasta pensé en la idea de hacerme religioso, ser cura, digamos, y también médico eran mis dos mis dos líneas, ninguna de las dos fueron, pero llegué a un punto donde me encontré limitado en las cosas que no me gustaron de la religión y ahí fue que empecé con mi búsqueda. Mi búsqueda fue más para el lado del hinduismo. Mi maestro era Yogananda, y todo lo que tiene que ver con el hinduismo me atrajo, me atrapó. Pero después de dar la vuelta, me di cuenta que en la iglesia católica estaba todo lo mismo, por ahí disfrazado, por ahí un poco oculto, por ahí un poco por allá, un poco por acá, pero en realidad cuando uno se da cuenta de la unidad y la unicidad de todas las religiones, te quedas con lo que quieres de cada una, con lo importante. No con lo que te conviene, sino con lo importante, ¿no? Porque si no es, este me permite estar con varias mujeres, esta no, ¿con qué religión me quedo? No, no tiene que ver con eso, sino con que en realidad todos dicen lo mismo y todos buscan la espiritualidad más o menos de la misma persona. Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, el tema es que uno los pueda ver y los pueda aprender y pueda seguirlos, ¿no? Pero sí, me considero que busco, trato de buscar a Dios en todas las cosas o en todo lo que me pasa, o trato de tener esa conexión siempre, o ser consciente de esa conexión que está lo más que puedo. Es muy fuerte la vida material, nos empuja hacia afuera de eso todo el tiempo, ¿no? Y por eso hoy hablábamos de esto de por qué la materialidad es tan difícil, y es porque nos empuja, o sea, nos lleva para el otro lado de donde deberíamos ir. Entonces está la tendencia y es normal,
Pero bueno, sí, creo que puedo ser religioso, podría decirse. Sí, es una buena afirmación. Mira, y te quería preguntar, porque conectando un poquito con lo que hablábamos antes, a mí, tuve una experiencia no hace muchos años yo iba manejando el auto de mi madre, iba llevando a mi mamá y a una de sus amigas a un parque, que iban, no sé, bueno, da igual. Y no sé si has visto la película, no sé cómo le llamarán aquí en Argentina, no sé si Alan sabrá, Emociones, Emociones no, esta es la de los muñequitos Ah, sí, ¿cómo le de llaman acá? Pixar. Ajá, Sí, Bueno, sí, intensamente, creo, intensamente. bravo. ¿Sabes que hay una que es un muñequito azul, Sí, que representa como la depresión? sí. Bueno, esta mujer es como la representación, te lo juro, o sea, hasta mi madre me lo dice. Dice, no, ella es el personaje azul de la película. Y yo iba manejando, y esto te lo juro, Julián, yo voy manejando, mi madre estaba atrás, la amiga estaba al lado, y yo empiezo a sentir, o sea, como una energía, y yo dije, mierda, ¿qué va a pasar? Perdón por el francés. Y yo dije, puede ser que vaya a pasar algo malo, no sé, voy a estar súper atento, pero sentí una energía que cada vez me iba abrumando. Julián, yo cuando volteo, la señora estaba llorando, la No. señora sufría de depresión. ¿Cómo puede influir el nivel de energía de otra persona, que bueno, en ese momento era una persona conocida, pero una persona de repente que no conoces, en tu energía y cómo somos capaces de percibirla a ese nivel? Increíble, sí, increíble. Una es la cercanía física influye un montón. Si vamos a suponer que tenemos un campo energético de un metro y algo, y yo estamos en nuestro campo energético, ahora se están tocando, entonces lo que vos sientas, si yo soy más o menos sensible, puede ser que lo sientas, sobre todo si hay una emoción fuerte, entonces sí hay una influencia, obviamente. Y, y también con el pensamiento. Yo puedo conectar, lo hablábamos hoy, ¿no? Yo puedo conectar con una persona, aunque no esté del otro lado del mundo, y poder percibir si está sintiendo o no, poder percibir su energía, cómo está su energía, es elevada, no es elevada, es tristeza, es enojo, es lo que sea, se puede percibir, es cuestión de ponerse un poco sensible nada más y estamos conectados, entonces no es gran cosa. Ahora, sí influye un montón y por eso los hindúes tenían esto, ahora ya no tanto, de rodearse de los maestros espirituales, seguir físicamente a los maestros espirituales, porque estaban dentro de su campo de energía. Entonces, si vos estás al lado de una persona que tiene 8000 voltios y vos tenés 4000 y te acercás, posiblemente tus 4000 suban. Y eso va a ser crecimiento para vos, si estás abierto para que así sea, ¿no? Pero ¿y por qué a esa persona, por qué le influyes positivamente y no tú negativamente a esa otra persona? Porque tiene que ver la voluntad. Si yo estoy con una persona elevada espiritualmente, no voy a querer que se influya negativamente, voy a querer absorber de esa persona lo que pueda y no de una manera egoísta de te voy a querer sacar algo, sino de realmente esta persona sabe, yo me pongo como en una postura receptiva frente a la persona y estoy dispuesto a recibir. Que no quiere decir que mis cositas negativas desaparezcan, Claro, si no están ahí, pero estoy dispuesto a ver otra cosa. En el mundo energético la voluntad lo es todo. La determinación, qué es lo la que yo quiero, intención, ¿no? la intención, es todo, todo. Eso te iba a decir, te iba a hablar antes del tema de la intención, ¿no? Yo me he dado cuenta que en este mundo de como la manifestación o este poder creador, la gente cree que es que, bueno, ya lo apunté en un papel y va a llegar. Y me he dado cuenta de que si tú no, esto lo hablo mucho con mi hermana pequeña, porque yo le digo a ella, ok, tú quieres esto, está perfecto, ya por lo menos haces algo que el 90% de la población no hace, que es saber a dónde quiere ir. Pero tú tienes que tener la intención. Sí. O sea, de hecho lo leí hace poco la teoría de la piedra en el agua, algo así. Que es que si tú no das tú no de repente no ves el pasillo completo. Tienes que dar el primer paso. Sí, Como que tal cual, demostrarle al universo de que tal de cual, verdad quieres, tal cual, quieres ir para allá y luego tal como cual, que todo se va a ordenar, tal ¿no? cual. Yo lo uso mucho con pacientes, eso, que no saben dónde ir, y yo le digo, el universo está esperando que vos hagas, que muevas, y posiblemente el primer paso sea equivocado, pero te va a revelar los otros pasos que siguen. O sea, ¿qué es lo que de una persona insegura? Generalmente va acompañado de inseguridad esto, ¿no? ¿Qué quiere? Quiero saber desde acá hasta donde tengo que terminar el camino entero y cuánto voy a demorar. O sea, no funciona así. Da un paso y se te va a revelar el segundo y el tercero y posiblemente tengas que doblar y buscar otro, pero sí, es tal cual. Yo lo uso con mis pacientes, esas personas que por ahí no tienen tan claro o no se animan a avanzar y porque tienen miedo de hacer mal el primer paso. El primer paso hay que hacerlo siempre. Es como una especie de pequeño salto al vacío, ¿no? Porque si no sabes dónde y tienes que dar el paso, es un pequeño salto al vacío. Claro, y probablemente sea con miedo. Sí, sí, claro. Inseguridad.
Sí. A mí me pasó, de hecho yo siempre lo cuento, los primeros episodios del podcast. O sea, yo literal, para empezar utilizaba de estas, no sé cómo le dicen ustedes, franelas deportivas, Ajá. porque no se nota tanto el sudor. Y yo para hacer, cuando me tocaba hacer una tras otra, o sea, literalmente me tenía que cambiar Wow. de lo sudado, pero Wow. bañado de sudor que Wow. estaba. Entonces probablemente te toque dar ese primer paso con miedo Sí, incluso, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Pero me encanta que hayas destacado el tema de la intuición, de la intención. Sí, es fundamental, es fundamental. Para la sanación también, yo tengo que tener la intención de sanar a una persona si eso es lo que voy a hacer, ¿no? Si practico alguna técnica o lo que sea, ¿no? La intención va, digamos, Y que esa persona quiera sanar. obviamente. También esa es su intención. De hecho, Bueno, Master Cha dice que el 90%, no quiero dar un porcentaje, no lo sé, pero un gran porcentaje de la sanación de una persona es su receptividad a ser sanada. Es fundamental eso. bueno. Entonces, si yo no quiero ser sanado, puede venir Jesús acá al lado mío y decirme que me sane y yo no me voy a sanar. Este es libre albedrío, ¿no? O sea, mientras yo no quiera, nada se va a mover. Mira, yo no me considero o sea, no me considero una persona religiosa, más así espiritual. Tengo también como esa relación amor-odio con las religiones. Pero crecí en una familia muy, muy católica, muy religiosa. Bueno, estudié en un colegio muy católico también. Pero hace poco, no, o sea, no tiene nada que ver con mi educación ni con mi crianza. Leí creo que era un versículo de Mateo, si tengo un amigo que es muy religioso y además trabaja en el equipo en la parte de marketing. Y él compartió un versículo de Mateo que creo que es donde Jesús se le aparece en el agua a los discípulos en una barca y había una tormenta. Y uno de los discípulos le dice algo así como que, bueno, si eres tú de verdad, haz que yo camine encima del agua y llegar hasta ti. Y él se baja, empieza a caminar encima del agua, pero llega la tormenta, la marea y tal, empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Y hasta que, bueno, Dios le da la mano, Jesús le da la mano, perdón, y lo lleva hasta él y le dice, o sea, ¿por qué tienes miedo? Y muchas veces, claro, me lo llevé a la vida y digo, coño, muchas veces uno pide cosas Sí, y no confía. sí, O sea, y es como absurdo porque tú dices, bueno, ok, quiero esto, pero luego te empieza a llegar la marea, las olas, la tormenta, y pues tenías que atravesarla para llegar hasta allá. sí, Entonces, qué importancia tiene la confianza, sobre todo en este proceso de sanación sí. y en este proceso de creación también? Sí, es fundamental. Y la apertura, ¿no? La apertura a esto de no sé qué es lo que va a pasar, pero confío en que si yo manifesté y tengo que soltarlo y confiar, no queda otra. Por ahí confianza no es la palabra, fe tampoco, porque no es fe en algo, sino en que, bueno, que lo mejor va a llegar y lo mejor va a pasar y poder soltar eso, ¿no? Es fundamental. Si no, voy a estar mirando cada rato a ver si la torta se hizo y se va a estropear. Se va a estropear. O me va a dar miedo y el miedo va a ser de que termine estropeando las cosas. Pero bueno, eso es la prueba y error es lo que me va a dar la confianza, no hay otra cosa. Hay pruebas y experiencias que inevitablemente tenemos que pasar para crecer. No podemos saltearnos pasos y esto es algo que por ahí queremos los seres humanos, ¿no? Saltearnos pasos. Y no, la forma de generar tolerancia, paciencia y amor es pasar por situaciones que inevitablemente tengas que pasar por eso. Porque no lo hacemos por voluntad propia. Entonces, como hablamos hoy, la vida te va a poner ahí para que lo hagas. Tenía un amigo que decía, siempre hay que hacer un poquito de lo que a uno no le gusta. ¿Verdad? Entonces la vida no te lo pone duro, digamos, no te lo pone tan difícil, ¿no? Pero bueno, somos un poquito hijos del rigor a veces. Mira, y yo entendí esto sobre todo en el tema de las relaciones. Yo, nada, tuve una relación de 5 años y a día de hoy entiendo de que todos los problemas que viví en esa relación, si no hubiese aprendido de ellos, bueno, hubiese repetido, eso lo tengo claro, pero más que nada de que todo eso ha servido de aprendizaje para ser la persona que soy hoy y Ya, que puedo tener una relación más sana ya, de la que tuve en el pasado, pero porque aprendí, porque lo viví. Si no lo vives o si no lo aprendes de forma directa o indirecta, es muy difícil. ya. Sí, no, tal cual. Ahí es donde yo pregunto siempre a las personas por qué se quejan de su pasado, por qué todavía duele el pasado. Si el pasado me hizo lo que yo soy hoy. Es como estar negándome a mí mismo, digamos. Si la situación dolorosa me hizo lo que yo soy hoy, ¿por qué reniego de la situación que pasé si me hizo lo que yo soy ahora? O sea, es una locura, es hasta ilógico, digamos, si vamos al campo de lo lógico, ¿no? O sea, todas esas caídas me hicieron que sea bueno saltando. Qué mal que me caí. No, es buenísimo, me ayudó a que yo ahora pueda saltar de esta manera y que pueda saltear los pozos, lo que sea, pero
Al contrario, es cambiar la visión. Esta es la manera, así lo veo yo, esta es la manera de sanar el pasado. Es entender que me ayudó, entonces ya le quito gravedad a la situación. Cuando yo le quito gravedad porque entiendo que me enseñó algo, el pasado deja de ser pesado, digamos, deja de tener una carga emocional tan fuerte y me puedo liberar de él, digamos, por lo menos en ese aspecto negativo, ¿no? Pero para eso como que lo tengo que darle la vuelta y verlo desde otro punto de vista. Si no, siempre va a ser doloroso. Siempre, siempre, siempre. Y como sabes, y hablando de tema energético, cada vez que yo vea algo doloroso de mi pasado, mi cuerpo, mis emociones y mis pensamientos lo van a volver a sentir como si fuese en ese momento. Y eso es lo que hablábamos hoy, de que la energía no tiene tiempo y espacio. ¿Cómo puede ser si pasó hace 20 años? No tiene tiempo y espacio. Está ahí. Siempre está. Entonces la única manera de cambiarlo es yo cambiar la perspectiva y cambiar las emociones de eso, ¿no? Mira, yo le acabo de hacer una entrevista a Ana Ojeda de respiración, solo de respiración, 1 hora y media. Wow. Pero quisiera saber qué papel juega la respiración, porque sé que por lo menos el tema del Kundalini, ojo, estoy hablando desde la ignorancia porque no sé muy bien cómo funciona, pero entiendo que justamente con la respiración se busca cómo ir subiendo la energía a través de Sí, esos chakras. sí. ¿Qué Sí, papel juega la respiración en todo esto? dos cosas. Una es, como sabes, en la meditación se utiliza la respiración como foco más interno en el cual poner el foco nosotros para poder concentrarnos y lograr un estado de meditación, ¿no? Se usa la respiración porque es lo más interno que hay. También se usa a veces el sonido, los sonidos internos, el sonido de la sangre circulando, el sonido del corazón, pero sobre todo la respiración. Eh, ese es un aspecto. El otro aspecto es que la respiración, al mover el aire lo que hace es entrar y sacar prana o energía del aire. Pero el prana le llaman los hindúes a la energía. Entonces, dicen que desde el punto de vista energético, lo que hacemos cuando respiramos es traer energía a nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo lo energético, ¿no? Y que nuestro cuerpo lo absorba y podamos vivir de la energía a través del aire. Bien, entonces es muy poderosa la respiración. A dónde, a dónde llevemos esa energía va a hacer diferencia. Cuando yo doy clases de meditación, tengo grupos de meditación y hago, por ejemplo, solamente respirar, haciendo conciencia de que la respiración la lleva al corazón. Solamente eso. Inflo el pecho, exhalo, solamente eso, nada más. Y de repente se empieza a sentir paz, calma. Pero ¿cómo puede ser? Y porque el corazón, el chakra del corazón tiene que ver con esas emociones. Entonces lo que yo estoy haciendo, estoy llevando energía a este chakra. Y eso me genera ciertas características. Ahora, ok, llevémoslo acá. No se puede llevar el aire ahí, es obvio, ¿no? Pero con la intención estoy llevando el aire como que si el aire estuviese yendo a mi frente. Y de repente la persona tiene concentración, foco, dirección. ¿Cómo puede ser? Si es el mismo aire. Y es lo que estoy haciendo, estoy llevando esa energía que viene del aire con la intención a este punto acá y me da concentración, foco, dirección, también calma, me conecta conmigo mismo y demás. Entonces, la respiración dirigida, depende para qué uno la dirija, es súper poderosa. Siempre la intención tiene que estar ahí, ¿no? Después, un poco más profundo, dicen los hindúes que en realidad lo que ata al alma al cuerpo es la respiración. O sea, ese nivel de importancia tiene, ¿no? Nacemos y respiramos, morimos y exhalamos. O sea, lo que hace que nuestra vida física tenga manifestaciones es la respiración. Los yogis, cuando logran, después de meditar muy profundamente y con técnicas, logran un estado de no respiración. No sé si has escuchado alguna vez de esto. Hay muchas. Bueno, hay un francés también que lo hacía. Cuando no hay respiración, es más fácil de que el alma se desprenda temporalmente del cuerpo. Y este estado lo llaman como algo así como la iluminación, ¿no? Como tener un momento de conciencia expandida. ¿Qué quiere decir sin nada extra? ¿Qué quiere decir? Que mi conciencia ya no está atada a mi cuerpo. Porque lo que ata la conciencia al cuerpo es la respiración. Entonces esto hace de que yo de repente experimente todo lo que estábamos hablando hoy, todo este mundo energético, todo lo que hay más allá, mi alma lo experimenta. Hace poquito vi que recomiendo una entrevista no puedo recomendar porque no me acuerdo el nombre, pero Vincent era, que sí, que se murió y estuvo 45 minutos muerto la persona. Y luego vuelve al cuerpo, ¿no? Y cuenta su experiencia muerto. O sea, el cuerpo ahí, ver el cuerpo, su conciencia estaba intacta. Nada se había modificado de su conciencia. Y ahí es donde uno se da cuenta de lo que venimos hablando al principio. No somos el cuerpo, no somos las emociones, no somos los pensamientos, sí somos la conciencia. Entonces él se estaba dando cuenta de eso.
La respiración es un puente que nos ayuda también a poder despegar nuestro cuerpo que mi conciencia no esté tan apegada al cuerpo. ¿Para qué? Para que me ayude a percibir esto que hablábamos hoy, de que yo soy mucho más que el cuerpo. Esta es una de las cosas que pasa cuando uno medita profundo y se nota como el cuerpo como que, che, yo no soy esto, soy mucho más, se siente como más grande, ¿no? Y lo otro que pasa es que medité 5 minutos, che, pero yo estaba hace media hora que estoy meditando, parece, y eran 5 minutos. Entonces el tiempo no existe. O por lo menos eso es la sensación, ¿no? Es una ilusión el tiempo. Sí, tal cual. Entonces la respiración sirve para todo eso. Después a nivel de yoga, sé que hay otros ejercicios más profundos que lo que hacen es como forzar a la energía como más fuerte a subir hacia arriba, a lograr estos estados como mucho más fuertes, y le llaman como llaves, que son muy profundas. He conocido gente que ha tenido problemas físicos practicándola, técnicas como Qigong o el yoga, donde lo que utilizan es a través de la respiración y el movimiento de la energía, como forzar a que la energía suba. Pero como hablábamos hoy, si la energía sube y las cosas no están bien en donde van subiendo, sube a través del canal central o Sushumna. Si hay muchas trabas emocionales, si no estoy limpio, si no estoy purificado, generalmente genera problemas, termina generando problemas. Pero sí, la respiración es todo eso y mucho más, ¿no? Mucho más. Los hindúes dicen que cuando uno medite tiene que mirar la base de la nariz, ¿no? Bueno, los lóbulos prefrontales, ¿no? La glándula pineal, ¿no? El mismo lugar donde los católicos hacen la cruz, ¿no? También tiene que ver con eso. Y hablando hoy de religión, que te quería decir, se me escapó, cuando el conocimiento está en todas las religiones, cuando uno se arrodilla en la iglesia, la imagen de los santos hace de que uno eleve la mirada. Si uno mira a los santos, hace así. Y eso es lo que hacemos cuando meditamos. Miramos hacia arriba, acá. Es lo mismo. Si esa persona que está buscando en este momento como esa capacidad de sanación, ¿cuál es el primer paso? Qué buena pregunta. Que vea qué le resuena de de los lugares y técnicas de sanación que existe, que le resuena. ¿Cuál es el que más le hace sentido? Yo empecé por una y terminé por otra, y en el medio pasé por otras técnicas, y hoy estoy con la que yo creo es la más avanzada, pero tuve que pasar por otras primero. Que es la sanación pránica, Sanación ¿no? pránica es, para mí, sí, hoy por hoy, por lo menos es lo que yo veo, lo que yo siento, ¿no? El maestro de sanación pránica era un ingeniero químico y murió en 2009, o sea que es muy contemporáneo, y realmente hizo un trabajo increíble, increíble, increíble. Él trabajó, como hablábamos hoy, él trabajó, su forma de crear la técnica fue con el apoyo de dos clarividentes, dos personas que veían la energía. Entonces, a tal nivel era un ingeniero químico que él trabajaba con un clarividente, él movía la energía y el clarividente decía lo que estaba pasando a nivel energético. Y él, sin hablar con el otro, se iba y hacía la misma prueba con el otro clarividente sin que se comuniquen entre ellos, para ver si daba el mismo resultado. A ese nivel ¿no? de, de prueba científica. Así que para mí es una técnica muy, muy, muy avanzada, muy avanzada. Pero la técnica que resuene con cada persona que quiera buscar la sanación. Porque a veces necesito pasar por acá para después llegar para otro lugar. Yo no lo sé, ¿no? Es muy personal eso. Pero la sanación implica lo que hablábamos hoy, estar abierto a sanar, querer, implica el corazón, implica soltar todas estas emociones que estuvimos hablando. Todo eso va de la mano. Cuando uno empieza sanación pránica, tiene que pasar por todo eso también. No es que, listo, me tengo que sacar la energía sucia y ya está. No, pero pará, si la energía sucia la creé yo y la sigo creando yo, no solo me tengo que limpiar, sino tengo que ver por qué me ensucio energéticamente, ¿no? Y tengo que trabajar para no crear esa suciedad. Em, Como hablábamos hoy, si tengo pensamientos, si tengo emociones negativas, tengo que ver de dónde vienen mis pensamientos negativos, de dónde vienen mis carencias. Siempre que hay carencia de algún tipo de algo en mí que hace de que yo tenga o malos pensamientos o malos sentimientos. Cada persona reacciona diferente frente a las carencias. Unos se sienten menos, otros quieren atropellar. Cada uno reacciona diferente frente a las carencias. Y eso tenemos que ir para adentro, autodescubrirnos, sanarnos. Ese es el proceso de sanación, ¿no? Y saber hacia dónde, perdón, lo último, saber hacia dónde. Me parece que es súper importante la meta. ¿Qué es lo que, qué es lo que buscarías si quieres sanarte? ¿Para qué quieres sanarte? ¿Qué hay detrás de eso? O sea, bueno, ser mejor persona. Bueno, a mí me suena playo ser mejor persona. Es como poquito, no sé, a mí, ¿no? Bueno, soy buen cristiano. Ser feliz, bueno, vamos por ahí.
qué sé yo, conectarme con mi esencia, saber quién soy, o sea, las preguntas existenciales, quién soy, de dónde vengo, para qué estoy acá. Con esas 3 preguntas uno ya tiene para buscar toda la vida, ¿no? Me parece que la sanación va por ahí también. Qué bueno, Julián, de verdad que ha sido increíble. Nos hemos paseado, bueno, por absolutamente todo. Yo Sí, la hago desde la ignorancia y desde el desconocimiento del tema, porque obviamente te lo decía antes, cuando preparé la entrevista no sabía absolutamente nada. Obviamente en el mundo de meditación me ha adentrado mucho. Medito todos los días. Es una práctica que ya forma parte de mi día a día y bueno, te agradezco qué bueno. que hayas venido por aquí un ratito No, a abrirnos la mente a todos los que nos ven y nos escuchan. agradecido yo por la oportunidad y bueno, un honor para mí estar acá. La verdad que está muy bueno hablar de todo esto y cuando hay buena energía, buena onda del otro lado es más fácil. Cuando uno puede decir algo que hasta puede sonar una pavada y vos lo podés respetar y aunque sea preguntarte, bueno, puede ser, eso para uno es un montón, es un montón. Así que eso vale muchísimo, muchísimo. Gracias. Gracias, Julián.